Muy buenas tardes, estamos aquí en el Centro de Convenciones Misioneros Ture Anderson, en la segunda noche, segundo día ya que estamos ya llegando prácticamente al comienzo de el segundo encuentro, sería aquí en nuestro Centro de Convenciones por la noche. Hoy tenemos una fiesta muy linda con nuestro acto protocolar en el 21º Congreso Misionero Internacional que estamos viviendo desde el día domingo pasado y vamos a finalizar mañana domingo por la noche en nuestra iglesia central. Y tenemos el gusto y el placer de saludarles y darles la bienvenida oficialmente a la reunión de este día sábado. Y hoy tenemos el privilegio de contar con nuestro pastor Celso Ramos, que está aquí con nosotros, pastor de San Pedro, pastor de Oberá y pastor de todo el campo. Pastor, muy buenas tardes, pastor. ¿Cómo anda? Buenas tardes, Diego. Estamos viviendo unos tiempos muy felices aquí en el Centro de Convención. ¿Cómo está viviendo desde el primer día? Sé que estuvieron recorriendo toda la semana. ¿Cómo están viviendo este Congreso Misionero este año? Una experiencia diferente porque vemos el mover del Espíritu Santo, vemos también la gente muy conmovida por la palabra y como dice la Biblia, ¿no? El Señor nos está enseñando a hacer su voluntad. ¿Qué le pareció el día de ayer? Primer encuentro de damas en este Congreso Misionero. ¿Cómo fue esa nueva experiencia? Excelente. Entiendo que hace falta que nosotros también demos lugar a estas grandes mujeres de Dios y también hacía falta demostrar el talento que hay en ellas también. Muy buenas enseñanzas, realmente me fui muy emocionado y lo agendé para esto. Pastor, ¿qué se espera todavía para hoy a la noche? Todavía estamos a la tardecita, pero ya estamos, hay ruido de música adentro, están las bandas unidas que se están integrando, los grupos que están viniendo de afuera. ¿Qué se espera para hoy y para lo que resta todavía de este día domingo? Se espera la bendición de Dios y muchos hermanos de diferentes lugares. Hoy aquí en el centro, mañana se cierra, pero el cierre mañana por la noche en la central, nuestra central de Oberá, también va a ser el broche de oro. Pastor, antes de darle ya la bienvenida para que pase al centro de convenciones, ¿qué mensaje le dejaría para la audiencia que está del otro lado, para los misioneros que algunos por ahí no pudieron llegar, pero están ahí del otro lado viéndonos? Hay una palabra que dice que debemos crecer siempre, constante. A los misioneros, decirles que no bajen los brazos, que sigan trabajando, que debemos seguir ganando almas para el reino de Dios, y a todos los que aportan, que están sembrando en un terreno muy firme y la cosecha va a ser 100 por 1. Pastor, muchas gracias y bienvenido al Centro de Convenciones. Bien. Seguimos nosotros aquí y no se desconecten. En un ratito comienza ya el acto protocolar del día de hoy aquí en el Centro de Convenciones, con desfiles de banderas, desfiles de los escudos de las diferentes provincias. Y nosotros aquí le vamos a seguir acompañando a través de la transmisión. Luego, después que termina la reunión de la noche, también tenemos un post que vamos a estar compartiendo, saliendo al aire. Vamos a tener entrevistas en vivos y todo esto forma parte del 21º Congreso Misionero aquí en la ciudad de Oberá. Y esto no es todo. Mañana seguimos por la mañana y terminamos en una gran reunión en nuestro templo central ubicado en calle Buenos Aires, 204 de la ciudad de Oberá, de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios. Sigan ahí en contacto, sigan en conexión con el canal de YouTube, que hay mucho más para ofrecerles el día de hoy.
Aquí en vivo desde el Centro de Convenciones Misionero Sture Anderson de la ciudad de Oberá, en el 21º Congreso Internacional Misionero, y estamos ya a punto de comenzar la reunión de la noche, pero antes tenemos aquí a nuestro evangelista, a nuestro hermano Jairo Pereira, que nos está acompañando en este día. Hermano Jairo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos viviendo este congreso? La verdad que es una belleza y un gusto compartir este congreso misionero, el 21º congreso, ¿verdad? Y bueno, de los años que estoy en la misión, que son 17, no me he perdido uno. ¿De dónde, hermano Jairo? Para los que no te conocen, muchos de los que pertenecemos al ministerio te conocemos. El que está del otro lado por ahí no te conoce. ¿Querés presentarte de dónde sos? Así te conocen también. Mi nombre es Ricardo Pereira, más conocido como el hermano Jairo, ¿sí? Ese es el nombre pila. El nombre pila. Sí, somos de la ciudad de San Vicente y ya a 17 años en la misión. Fuimos enviados por el pastor Pinto y hoy estamos allí haciendo la obra y también procurando de encaminar una obra en Colombia donde estamos teniendo algunos padecimientos con los papeles, la parte legal, pero creemos que Dios es bueno y el interesado en las almas es Él. Así que si Él abrió la puerta, también nos va a ayudar para que podamos cumplir esta misión. Hermano Jairo, queremos que nos cuente cómo están viviendo, de qué día está por aquí, por la ciudad de Oberá, cómo están viviendo ustedes esta parte en la obra misionera, compartiendo con los hermanos en diferentes lugares. ¿Cómo está siendo esta experiencia esta semana? Una hermosura. Cada congreso nos sorprende, sobre todo esta nueva... La noche que llegamos, nosotros salimos como a las 1 de la tarde, 700 kilómetros, y queríamos llegar porque queríamos escuchar a las hermanas. Así que todas aquellas damas que nos están escuchando en vivo, queremos agradecerle, y creo que un misionero sin el apoyo de su compañera, ¿no? Alguien dice que atrás de un gran hombre viene una gran mujer, y yo creo que al lado de un gran hombre de Dios hay una gran mujer. Entonces, esa oportunidad que los directivos han impartido y dado a las damas, quisiéramos pedirle de mi parte, no sé si todos los predicadores pensarán lo mismo, que tengan cada congreso misionero una participación. Yo doy el aporte y doy el positivo para las damas. ¿Amén? Me encantó. Ayer decía que el horario se extendió. No, yo me quedaría escuchando a las hermanas y esas experiencias, esos consejos, esos testimonios, en lo particular a mí me ha inyectado. Me voy inyectado. Para hoy a la noche, hoy tengo entendido que predica nuestro pastor Eliseo, coordina nuestro pastor de Alén, Nelson Ferreira. Nelson Ferreira, pero tenemos nuestro acto protocolar también el día de hoy, ¿no? Sí, esta noche hay una gran perspectiva y hay gente que están en los medios esperando. También en lo particular, hermano Eliseo es un gran hombre de Dios. Para los que no saben, mi primo, Mira. Me cubro ahí. Las abuelas eran hermanas. Sí. Entonces creemos que este hombre que tiene una gran visión y una gran unción en su llamado, sí, que nos ha inyectado también esa prédica, que esta noche tendremos buena palabra de Dios y seremos muy bendecidos. Hermano Jairo, gracias por su tiempo y gracias por siempre estar dispuesto a participar en cada entrevista. Con gusto. Sí. Voy a repetir algo. Yo aposté por las damas. Buenísimo. Yo aposté por las hermanas, sí, y quiero volver a verla en el escenario a todas las siervas de Dios y que podamos continuar con este congreso. Bien. ¿Sí? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos ustedes. Gracias por seguirnos y le invitamos a seguir en la transmisión. Estamos en vivo desde el Centro de Convenciones Misionero Sture Anderson de la ciudad de Oberá y hay mucho más para compartir el día de hoy. Así que no se desconecten, enseguida regresamos.
Estamos en vivo, seguimos aquí en el Centro de Convenciones, en el 21º Congreso Misionero Internacional aquí en la ciudad de Oberá. Y tenemos en esta tarde, aquí está acompañándonos en esta transmisión en vivo, a un misionero también que estás trabajando en el campo. Queremos que te presentes. Pastor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano Diego. Estamos aquí en esta tarde bendecido por Dios. Mi nombre es el pastor Mauricio Ignacio y estamos trabajando en el norte de Santa Fe, la zona de Villa Ocampo, de Las Toscas y demás anexos que tenemos ahí. Pastor, es un gusto tenerte acá con nosotros. Sos de la ciudad de Oberá, trabajando en el campo. Y contanos un poco, Pastor, ¿de cuándo están? ¿Cómo, si has estado durante toda la semana o llegaste ayer? ¿Cuándo llegaste acá a la ciudad de Oberá? Nosotros hemos llegado el jueves por la noche. Ya hemos participado de la reunión de ayer a la noche, hoy la mañana, hoy la tarde y hoy por la noche. La verdad que es lamentable que no hemos podido venir antes, sabiendo que fueron noches muy hermosas, bendecidas por Dios, pero hemos vivido también a través de las transmisiones de las redes, también fuimos parte de las reuniones que se han hecho en este lugar y la verdad son trabajo especial. Siempre cuando hablamos de misión, hablamos de un trabajo muy importante porque misión está en el corazón de Dios y nos sentimos tan felices que podemos ser parte de este proyecto que es misión. ¿Hace cuántos años estás en la misión, Pastor? Hace 8 años que estamos radicados ahí en Las Toscas. Hace 8 años que estamos en la misión. 8 años. ¿Y qué experiencia puedes contarnos, dejarnos para nosotros, para la audiencia? ¿Es lindo ir a la misión? ¿Es lindo hacer misión? ¿Qué de alguien con experiencia como usted podía decirlo? La verdad que no me arrepiento. Lo mejor que nos pudo haber pasado. Trabajar para Dios es lo mejor que hemos podido emprender y la misión te enseña mucho, es una escuela donde día a día podemos aprender y también trabajar en la obra del Señor. Eso nos llena el corazón de alegría y de satisfacción, saber que estamos trabajando en la misión, siempre contando con el respaldo de nuestra iglesia central, nuestra iglesia de Barrio Norte, porque son las que nos supervisa, la iglesia de Villaluz y demás hermanos que siempre están orando y esa es la fuerza y la fortaleza que tenemos para seguir trabajando en la misión. En un tiempo tan difícil que estamos viviendo a nivel social hoy, ¿qué mensaje le dejarías, Pastor, para aquel que está del otro lado, para aquel misionero también que está trabajando en el campo? Mi mensaje para aquel misionero que está trabajando en el campo, viendo la situación económica al nivel no solo nacional, sino que internacional, mundial, es que no desfallezcan, que estén prendidos de Dios, porque Dios nunca falla, Dios nunca nos deja. Hemos vivido tanta experiencia, hemos vivido, me acuerdo, en la época de la pandemia, donde también fue una época muy difícil, para lo económico, en lo espiritual también no nos podíamos reunir, pero fue la época donde más bendecidos hemos sido de parte de Dios, yo, mi familia y al nivel de iglesia. Y es por eso que mi consejo para los misioneros es a proseguir hacia adelante, porque estos tiempos son los tiempos que Dios realmente va a bendecir a su pueblo y va a bendecir a cada misionero que puso su vida, puso su familia y el tiempo dedicando a la obra del Señor no es en vano. Pastor, muchas gracias por su tiempo y deseamos de corazón que su sector de trabajo siga siendo prosperado por Dios. Amén. Muchas gracias, hermano Diego, por estos minutitos y a todos los que nos van a ver a través de las redes sociales. Siempre le pedimos que nos lleven en su oración y siempre esperando la visita. El campo nuestro donde estamos trabajando está abierta las puertas para recibirlo. Bueno, Pastor, muchas gracias. Seguimos aquí desde el Centro de Convenciones. Escuchábamos ahí a nuestro pastor Mauricio Ignacio, pastor aquí de la ciudad de Oberá, hoy trabajando en el sector de Santa Fe, trabajando en el campo misionero. Y nosotros continuamos aquí, haciéndole compañía a todos ustedes. No se desconecten, que enseguida regresamos con más. Estamos charlando con los misioneros que están llegando, algunos recién llegando aquí a la ciudad de Oberá, algunos ya vienen durante toda la semana en distintas iglesias trabajando en este congreso. Así que Dios le bendiga a todos ustedes y regresamos en un ratito.
Bien, vamos a pedir a la orquesta que esté cantando un himno mientras los hermanos se están preparando. Pasen los hermanos de la orquesta. Don Orlando va a estar administrando el himno de alabanza. Paz del Señor, hermanos. ¿Están ahí? Paz del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a entonar el himno número 274 del himnario de Sion. El número 274. Mientras cantamos, vamos a pedir a los hermanos del coro de nuestra iglesia central que estén pasando ya, mientras cantamos el himno. Sol mayor. Cantamos. Hoy estamos reunidos a la asamblea de Dios, por su espíritu guiado, le alabamos a una voz. Todos somos mensajeros, salvación anunciar. La Señora tu
queremos anunciar, hay 2 vehículos frente al salón de emergencia, un Toyota Etios, patente AD 597 TB, color gris, si el propietario puede sacar. También una Toyota Yace, patente AF 797 LB, color blanco, si los hermanos pueden mover estos vehículos que está estorbando el paso. Después de este himno, que el coro, la orquesta van a estar cantando, ya entramos en la parte del acto protocolar.
Queremos dar paso al acto protocolar que estará a cargo de nuestro evangelista Ariel Flores y la hermana Adriana. Vamos a estar muy atentos en este momento tan especial de acto para dar continuidad de nuestro 21º Congreso Internacional de Obra Misionera de nuestro campo del fichero 248. Dios bendiga, hermano Ariel, hermana Adriana, a continuación. Hola. Muy buenas noches a todos, autoridades presentes, pastores, hermanos en Cristo, amigos y comunidad en general, que nos honran con su presencia en este momento. Les damos la más cordial bienvenida al acto protocolar del 21º Congreso Internacional Misionero, edición 2026, organizado por la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios de la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, bajo el lema Su voluntad, nuestra misión. Texto bíblico, San Juan, capítulo 20, versículo 21. Es un verdadero privilegio compartir este espacio de unidad, fe y compromiso con la obra de Dios, junto a delegaciones provenientes de distintas provincias y países hermanos. Los lugares fáciles ya han sido tomados y muchos campos han sido cosechados. Los que todavía faltan levantar la cosecha ya están listos, pero requieren de hombres y mujeres con coraje y valentía para poder completar la gran comisión. Con los pies en la tierra y los ojos en el cielo, avanzamos sin temor. Su voluntad es nuestra misión. Es un honor contar esta noche con la presencia de las siguientes autoridades: Pastor Presidente Daniel Ernesto Paul, integrante del Consejo de Pastores de nuestra institución, Director de Obra Misionera, Pastor Tomás dos Santos, integrantes de la Comisión Nacional de Obra Misionera, pastores, obreros y misioneros. A todos ellos, nuestro sincero agradecimiento por acompañarnos en esta noche. No son solo paños, son colores, son memoria, identidad, son futuro. Presentamos a nuestras banderas de ceremonia, nuestra insignia nacional, seguidamente la bandera de la provincia de Misiones, que hoy recibe a las 22 provincias hermanas que cruzan el país para estar aquí, a la bandera de Oberá y a la bandera cristiana que nos unen en fe. A continuación, ingresan a este recinto nuestras banderas de ceremonia. De pie, recibimos con un caluroso aplauso, acompañado en esta ocasión por la banda de vientos de nuestra congregación, y dirigida por Nicole Correa. Bandera Nacional Argentina, símbolo de nuestra identidad, nuestra historia y nuestro compromiso con la nación. Portando en esta ocasión el pastor Oscar Ramos. Bandera cristiana, símbolo de nuestra fe y testimonio de un pueblo que pone a Dios en el timón de sus vidas. Porta la misma Erika Lindau. Bolivia, donde la siembra de la palabra nunca se detiene. Porta la bandera Alejandro Piedades. Brasil, tierra fértil donde la palabra fue sembrada y continúa creciendo con fuerza. La porta en esta ocasión el pastor Darío Pimentel. Colombia, la predicación de la palabra sigue alumbrando vidas y el evangelio sigue avanzando. Porta la misma el anciano Cristian Surkowski. Chile, en la tierra fría del país vecino, la antorcha del evangelio comienza a alumbrar, encendiendo esperanza y alcanzando vida.
Portando la misma, William Valiente. Estados Unidos, Dios ha abierto caminos y sigue escribiendo su historia en esa nación. Porta la misma el pastor Esel Ferreira. España no solo cuenta con paisajes hermosos, sino que también es un suelo fértil donde este año comenzó la siembra del Evangelio, esperando que produzca frutos abundantes. Porta en esta ocasión el pastor Valdimir Cle. Paraguay, en estas tierras de hombres valientes y esforzados que llevan el mensaje a cada rincón del suelo guaraní, portando la misma Roberto Ascona. Suecia, país al que le debemos nuestro origen, la tierra que nos dio un regalo invaluable, al misionero Sture Anderson. Porta en esta ocasión el evangelista Ariel Acosta. Perú, en la tierra de los incas, florece la fe de un Dios todopoderoso, portando la misma la hermana Miriam Maidana. Uruguay, allí la semilla del evangelio ha sido plantada y comienza a dar frutos. Porta la misma Jorge Madero. Misiones, su color rojo representa nuestra libertad e independencia, el azul nuestra decisión por la República y el blanco nuestra distinción y grandeza, portando la misma el evangelista Raúl Márquez. Seguidamente, representando a cada provincia de nuestra nación, ingresan nuestros misioneros, portando los escudos que la representan al mismo son de la marcha. Misiones, selva viva, misión que abraza y transforma. Buenos Aires, tierra de encuentro donde la esperanza se hace camino. Catamarca, fe entre montañas, silencio que eleva el alma. Chaco, corazón fuerte, raíz que sostiene la vida. Chubut, viento del sur que susurra libertad y confianza. Córdoba, historia y espíritu, unión que transforma. Corrientes, agua que fluye, fe que permanece. Entre Ríos, puentes de unión, tierra de fraternidad. Formosa, esperanza que crece en lo sencillo. Jujuy, altura que acerca al cielo y fortalece la fe. La Pampa, inmensidad que invita a confiar. La Rioja, tierra de lucha, espíritu que no se rinde. Mendoza, fruto de esfuerzo, bendición compartida. Neuquén, fuerza de la tierra, fe que renace. Río Negro, camino de vida entre ríos y esperanza. Salta, tradición que eleva el alma hacia Dios. San Juan, luz en el desierto, fe que ilumina. San Luis, calma y fortaleza en cada paso. Santa Cruz, extremo sur, fe que no conoce límites. Santa Fe, trabajo y esperanza, semillas de futuro. Santiago del Estero, raíz profunda, fe que perdura. Tucumán, cuna de libertad, espíritu que guía. Tierra del Fuego, fin del mundo, inicio de la fe. Con su melodía exultante, vigorosa y maravillosa que nos convoca, reúne y nos une en un solo corazón. Los invitamos a entonar con profundo respeto las estrofas del himno nacional argentino en la voz de Darío Antúnez, acompañada de la banda de vientos dirigida por su director Daniel Anderson. Buenas noches para todos, que la paz de Cristo sea con todos ustedes.
Seguidamente, entonaremos juntos la canción oficial de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, Registro Nacional de Culto, número 248. Alabemos al Señor amado, que nos dio su gran bendición, nos guió conforme a su palabra, para orar con santo amor. Los pioneros quienes nos marcaron la doctrina de salvación. Aleluya por la acción de ellos. Aleluya al Señor. Asambleas de Dios, a cumplir con la misión. Jesucristo quien nos guía, Él dará el galardón. Alabemos al Señor amado, que nos dio su gran bendición, nos guió conforme a su palabra,
con santo amor, los pioneros quienes nos marcaron la doctrina de salvación. Aleluya por la acción de ellos, aleluya al Señor. Asambleas de Dios, a cumplir con la misión. Jesucristo, quien nos guía, Él dará el galardón. Gracias. Pueden tomar asiento. Invitamos al pastor presidente de nuestra institución, Daniel Ernesto Pol, a dar inicio formal al 21º Congreso Internacional Misionero, edición 2026. Quiero saludar en esta noche a todos los hermanos, hermanas, amigos, vecinos, con la paz del Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en nuestro 21º Congreso Nacional e Internacional de Misión, aquí en nuestra Iglesia Central, nuestro centro de convenciones misionero Sture Anderson. Para la Iglesia, para el ministerio, para cada uno de los que componemos este Ministerio de Trabajo, la Comisión de Obra Misionera a nivel nacional, la Comisión Local de Obra Misionera, para nosotros es un gran privilegio y una alegría poder recibirlos a todos ustedes a este gran evento, donde el Señor ha estado bendiciendo nuestras vidas, ha estado con nosotros en el día de hoy, una reunión muy especial para nuestros misioneros, donde han sido convocados para recibir de la bendición de nuestro Dios. Y para nosotros es el 21º Congreso Misionero bajo el lema Su voluntad, nuestra misión, basada en el libro de San Juan, capítulo 20, verso 21, donde alabamos a Dios porque el Señor nos ha dado este gran privilegio. Y en esta noche, para dar inicio de este gran trabajo, nuestro lema, el lema de nuestra iglesia, está en el libro de San Juan, capítulo número 4, versículo número 35, donde Jesús dijo a sus discípulos: vosotros a la verdad decís, faltan 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, dijo el Señor Jesús, alzad vuestros ojos, porque los campos ya están blancos para la siega. Gloria al Señor. Cuando en el libro de San Mateo Jesús dijo a sus discípulos: hay que ir a predicar a todo el mundo, hay que ir a evangelizar, predicar el mensaje de Jesucristo, el mensaje transformador de vidas, el mensaje que da fuerza, el mensaje que alimenta, el mensaje que anuncia que el Señor viene a buscar a una iglesia pura, sin manchas, sin arrugas y sin contaminación. El Señor bendiga a cada uno de los presentes y le quiero pedir, para dar inicio formal, vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios, encomendar que esta reunión, a través de esta apertura, pueda el Señor bendecir cada una de nuestras vidas y que el Señor sea glorificado en esta noche. Gloria al Señor. Podemos orar a Dios. Señor Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, delante de ti podemos estar en esta hora
bendiciendo tu nombre y alabando tu nombre, Señor, porque tú eres digno de ello. Te alabamos, Dios, porque estamos en el 21º Congreso Nacional e Internacional de Misión, aquí en nuestra ciudad de Oberá, en este lugar, Señor, que también es tu casa, que la hemos consagrado por casa de Dios y puerta del cielo. Le pedimos, Señor, que todo lo que aquí se hará en esta noche y en los días sucesivos de mañana, por la mañana y tarde, sea tu nombre glorificado. El propósito de nuestro corazón es bendecir tu nombre. Muchas gracias por ello, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, Dios les bendiga. Hoy, con profundo gozo en nuestros corazones, anunciamos que la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios ha extendido su presencia a todas las provincias de la República Argentina, cuyas insignias provinciales nos rodean como testigos de esta misión cumplida, alcanzando además a 7 países de América, y recientemente pasamos el Océano Atlántico para hacer pie en España, para seguir pregonando el Evangelio de Jesucristo. Durante el año anterior, a través del Departamento de Obra Misionera, se realizaron aportes destinados a la adquisición de inmuebles en distintos países. En Uruguay se logró la compra de tierras con el propósito de avanzar con la construcción de nuevos templos. En Chile, tras un periodo de interrupción, se ha restablecido la representatividad, reiniciándose las actividades con cultos impulsados desde el sector de Bahía Blanca, obra atendida por el hermano Alejandro Irala. En Chicago, Estados Unidos, se celebró recientemente la inauguración de un nuevo templo, el día 7 de septiembre de 2025, mientras que en Paraguay se ha acompañado en la adquisición de nuevos terrenos y se continúa con tareas de construcción, remodelación y adecuaciones de diversas instalaciones. En nuestra nación, los aportes han sido destinados a múltiples localidades, ciudades, pueblos y parajes, para la compra de terrenos, edificación de templos y el sostenimiento de misioneros. Los recientes viajes misioneros dan testimonio de este compromiso, no como instancias ocasionales, sino como acciones concretas de apoyo espiritual y económico a quienes sirven en el campo. En este contexto, en el año 2026 ha marcado un hito histórico para nuestra iglesia con el envío como misionero del evangelista Gustavo Casula y familia, quienes se han radicado en la ciudad de Palma de Mallorca, España, dando inicio a la siembra de la preciosa semilla del Evangelio. Fiel a su propósito eterno de llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, tal como fue establecido desde sus inicios, hoy nos congregamos una vez más en este Congreso Misionero bajo el lema que nos inspira y nos desafía: su voluntad, nuestra misión. Este presente año nos convoca a valorar con gratitud el camino recorrido y a proyectarnos con esperanza hacia los desafíos venideros. Celebramos 21 años del Congreso Misionero Internacional, confirmando que la misión nace en Dios y se perpetúa en nuestras acciones. A continuación, damos ahora el retiro de las banderas de ceremonia y escudos provinciales, con el mismo respeto y solemnidad con que hicieron su ingreso, y los invitamos a colocarnos de pie.
Pueden sentarse nuevamente. Gracias. De este modo, damos por concluido el acto protocolar de apertura del 21º Congreso Internacional Misionero, edición 2026. Agradecemos la presencia de autoridades, delegaciones, pastores y público presente e invitados a todos a permanecer para compartir la reunión central de esta noche. A continuación, tomará la palabra el pastor Nelson Ferreira, que continúa con la reunión. Muchas gracias por acompañarnos. Amén. Dios bendiga a todos los presentes. Damos continuidad a nuestro Congreso Misionero que hemos dado inicio el día domingo por la noche y durante toda esta semana. Y si Dios nos permite, hasta el día domingo, que sería el día de mañana por la noche, continuamos con este gran trabajo misionero. Queremos invitar a toda la congregación a estar conectado con el trono de la gracia. Vamos a dejar de lado todos los pensamientos y vamos a conectarnos con Dios. Y yo sé que esta noche Dios tiene algo especial para nosotros. Usted que vino a adorar a Dios, te invito a estar adorando a Dios. Y Dios nos va a bendecir de una manera especial en esta noche. Para dar la bienvenida a los que han llegado en esta noche, queremos pedir a nuestro pastor, director de obra misionera, Pastor Tomás dos Santos, va a estar dando la bienvenida a los hermanos que han llegado esta noche para nosotros continuar con nuestro Congreso Misionero. Dios bendiga a Pastor Tomás a continuación. Les saludo a todos en esta noche con la paz del Señor Jesucristo. Es una alegría enorme poder compartir esta gloriosa noche junto a todos ustedes en nuestro 21º Congreso Misionero Internacional. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar presente y alabamos a Dios por sus vidas aquí entre nosotros. Quisiera presentar a algunos grupos que han llegado el día de hoy y que forman parte de la metodología de nuestras actividades misioneras de este año. Hemos invitado a las bandas de viento de nuestras iglesias del campo misionero y algunas han podido llegar y queremos presentarlos a ellos en esta noche. Quiero pedir que se pongan de pie la banda de viento de la provincia de Córdoba. Se ponen de pie. Muchas gracias, jóvenes, hermanos, hermanas, por el gran esfuerzo por estar aquí con nosotros en esta oportunidad. Tomen asiento. Pedimos a la banda de la provincia de Entre Ríos, de Paraná. Se ponen de pie. Muchas gracias a ustedes también por ese esfuerzo enorme, por estar aquí y ser parte de esta fiesta. Tomen asiento. La banda de viento de Pilar, Buenos Aires. Se ponen de pie. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí y son bienvenidos. Tomen asiento. La banda de viento de la Iglesia Pastoral de Morón, Buenos Aires. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bienvenidos también. Tomen asiento. De la ciudad de Rosario, Santa Fe. La banda de viento de la ciudad de Rosario, muchas gracias, Dios les bendiga de manera especial. También la banda de José Cepaz, Buenos Aires, ¿dónde está? Muchas gracias por estar con nosotros, tomen asiento. Para los que no estaban en conocimiento, luego de ejecutar junto a nuestra banda de la Iglesia Central de Oberá, ellos van a ejecutar alabanzas de forma unida y que lo hicieron los ensayos de manera virtual, coordinando con nuestro director de la Iglesia Central de Oberá con respecto a la banda, el hermano Daniel Anderson y sus compañeros. Muchísimas gracias por el esfuerzo de ustedes, por lo que nos van a regalar hoy, primero para Dios, pero también para todos nosotros, porque todas esas bandas que vienen del campo misionero es el resultado de la semilla que han sembrado nuestros siervos de Dios, que algunos ya no están con nosotros. Queremos escuchar esa melodía y eso será primero para gloria de Dios, pero también en memoria de aquellos que se animaron a sembrar la semilla. Y también de manera especial voy a pedir a nuestro hermano Dino pararse aquí a mi frente a este micrófono. También están con nosotros desde la ciudad de Chicago, Estados Unidos,
Statele Unite la banda de viento este fanfara de la Iglesia Pentecostal Betania de Estados Unidos. della Biserica Betania di Statele Unite. Les voy a pedir a ellos amablemente si se pueden poner de pie. Vi rompe ei se si ridice in picioare. Muchas gracias a ustedes por el esfuerzo, por elegir este lugar para venir a compartir con nosotros, este lugar para adorar el nombre de Jesucristo. Sean bienvenidos también. Invito a todos ahora a estar de pie, toda la congregación a estar de pie y bien fuerte como aprendimos nosotros. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, tomen asiento, Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Díaz. Gloria a Dios. Dios bendiga a Pastor Tomás, dando la bienvenida a las bandas y a todos los que han llegado en esta noche, pastores, evangelistas, misioneros, hermanos de distintos lugares. La bienvenida es para usted también. Queridos hermanos, queremos ya estar escuchando un himno por la banda unida. Van a estar alabando a Dios y nosotros vamos a estar en espíritu de adoración a nuestro Dios. Vamos a estar glorificando a Dios porque en esta noche Dios tiene algo especial para nosotros. Sentimos que Dios está aquí a través de su Espíritu Santo y Dios va a estar obrando de una manera especial. Mientras la banda se están preparando para alabar a Dios, hay una encomienda para el pastor Rafael Mendoza en recepción. Pastor, haga el bien de llegar a esta recepción. Dios bendiga a la banda unida, alabando a Dios en esta noche.
Dios bendiga las bandas unidas de nuestra iglesia central, aquí de Oberá, juntamente con las bandas de los sectores de la obra misionera que han podido llegar en nuestro Congreso Misionero. Tenemos la alegría de tener con nosotros la señora directora de culto de aquí de nuestra ciudad de Oberá, a la señora Cabaña. Queremos pedirle con toda amabilidad que se coloque de pie. Ahí está la directora de culto. Toda la congregación, levantamos nuestras manos y decimos: sean bienvenidos en el nombre del Señor. Dios le bendiga. Muchas gracias a la directora de culto de nuestra ciudad de Oberá. Bien, queridos hermanos, queremos dar un espacio para nuestro hermano Dino. Va a estar coordinando con la banda que han venido desde los Estados Unidos y también alguna participación. Ellos van a ocupar un espacio, entonces ya estoy dando paso a nuestro hermano Dino, que queda a continuación coordinando el tiempo que ellos van a ocupar en esta noche. Quiero saludar a la amada iglesia con la santa, dulce paz del Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Pastor Daniel, agradecemos a Dios por una vez más. Dios ha dado la oportunidad para que mis pies pise una vez en Argentina. Gloria a Dios. Quiero decirte que traer los saludos de parte de nuestro pastor, Pastor Luigi, Pastor Cristian, que usted lo conoce, el presidente. Todos los hermanos lo saluda y lo espera una vez más que llegas en Chicago. Dios lo bendiga. Agradecimos a Dios por Pastor Daniel. Él estuvo un poquito de tiempo allá en Chicago y ha tenido un tiempo muy bendecido allá. Y quiero decirle que lo conocí un poquito más cerca y ha visto en él algo especial. Ha visto en él algo de Dios. Pero adentro de mi corazón ha visto una cosa tremenda. Era una preocupación tremenda. No por la casa suya, sino por la iglesia. Dios bendiga este lugar. Y Dios bendiga todos los lugares. Cuenté 14 países que inició de acá. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y Dios bendiga esa obra. Mañana va a ser el tiempo cuando voy a tener mi parte, pero quiero decirle algo. Quiero decirle para animarlo algo hoy y no quiero dejarlo para mañana. Este evento es 21 en un congreso misionero. Quiero decirle que es algo especial este congreso. Y es algo especial, no porque llegaron unos hermanos de Patagonia, no porque llegaron unos hermanos de lejos de Buenos Aires, o llegaron los hermanos de Chicago, no. O que llegaron unos hermanos de 10,000 kilómetros, por favor póngase de pies, 10,000 kilómetros desde acá, desde Opera Misiones, de donde vienen ellos, 10,000 kilómetros, Rumanía. Pero no es especial por ellos o por nosotros. Es el único nombre. Es el único nombre que une todo eso, que une toda esta fanfara y el viento. Es el único nombre. Se llama el nombre universal. Escuchó un hermano de China y le preguntó: ¿cómo se llama Jesús en tu lenguaje? Preguntó a un hermano de África: ¿cómo se llama Jesús? Y él me dijo: Emmanuel. Se llama Emmanuel.
Eso es lo que hace especial este evento. Nos une bajo de un nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria a Dios. La fanfara va a cantar. Hermano Andrei Fedur es el dirigente. Por favor, su lugar. Gracias. Maravilloso es tener una familia, familia santa, el Señor Jesús. Maravilloso es tener una familia, familia santa, el Señor Jesús. Unidos somos su familia, unidos en paz y amor. Familia que hoy te ama, familia de nuestro Señor. Unidos somos su familia, unidos en paz y amor. Familia que hoy te ama, familia de nuestro Señor. Maravilloso es tener arriba un Padre, nunca dejado tú descendirás. Maravilloso es tener arriba un Padre, nunca dejado tú descendirás. Unidos somos su familia, unidos en paz y amor. Familia que hoy te amas, familia de nuestro Señor. Unidos somos su familia, unidos en paz y amor. Familia que hoy te amas, familia de nuestro Señor. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Ahora es el tiempo de invitar a los pastores que vienen de Europa. Voy a invitar al pastor Samuel Buica
Él es un pastor. Mientras que él viene, voy a decir unas palabras sobre su directiva. Él está a cargo de una obra tan importante. Es una obra trabajando con los parientes, con los papás, con la mamá, con las papás, todos aquellos que son cristianos. Pastor Samuel, por favor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc conducerii Assemblies de Dios că putem să fim aici împreună. Agradecimos al pastor Daniel y el comité ejecutivo porque podemos estar acá. Este o onoare pentru noi, echipa din România, să fim la această conferință internațională de misiune. Para nosotros es un honor para que podamos participar a esa conferencia internacional de misión. Și oriunde este misiune, lucrarea este legată și de copii. En todo el mundo donde hay misión, ese trabajo hace parte también la obra con los niños. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ne spune, legat de misiune și de învățarea copiilor, în Proverbe 22:6. La palabra de Dios nos enseña, nos dice algunos consejos, iniciando del Proverbio, capítulo 22, versículo 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Enseña al niño el camino el cual tiene que andar. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Y cuando va a crecer, él no va a salir de ella. Misionarii, pastorii, toți cei implicați în lucrarea Domnului de misiune, să avem în vedere educația, învățarea copiilor despre Domnul Isus. Y los pastores, los misioneros, tenemos que ver en nuestra vista la obra con los niños. Și în lucrarea aceasta de a învăța pe copii calea Domnului, y en ese trabajo enseñando los niños, sunt implicați părinții, definitivamente son implicados los papás, este implicată biserica prin școala duminicală, es implicada iglesia por la escuela dominical, și alte slujbe, y hay otras, și sunt implicați bunicii. A veces son implicados los abuelos. Dumnezeu mi-a dat viziunea pentru părinți. Dios nos dio esa visión para los papás. Părinții trebuie ajutați, pregătiți să învețe pe copii calea Domnului. Los papás tienen que saber, tienen que conocer cómo tiene que educar sus niños. Și Dumnezeu mi-a dat viziunea școlii părinților creștini. Y Dios me ha dado esa visión, la escuela de los papás cristianos. Scopul acestor învățături biblice, el objetivo de enseñanza bíblica, este să-i ajute pe părinți să devină părinți după inima lui Dumnezeu. Es que los parientes tienen que llegar al punto que sea con el corazón justo, así como dice las Santas Escrituras. Părinți biblici. Los papás bíblicos. Câți dintre dumneavoastră veți să fiți asemenea părinți? ¿Cuánto de acá los papás quiere que seas papá bíblicos? Acest program are 7 module în 7 cărți. Ese trabajo tiene 7 módulos bajo de 7 libros. Și Dumnezeu ne-a dat viziunea să ducem peste mări, peste țări,
la mai multe limbi lucrarea aceasta. Y Dios nos ha dado esa obra para llevarlo por muchos países en este mundo. Am venit la dumneavoastră cu această lucrare. Venimos acá en medio de ustedes con esa obra. E o lucrare biblică. Es un trabajo bíblico. Pastorii să fie echipați. Los pastores tienen que ser equipados. Pentru a-i ajuta pe părinți să-și facă bine treaba. Para que los enseñe a los papás que haga bien los trabajos de ellos. Și când Dumnezeu mi-a dat viziunea aceasta, y cuando Dios me dio la visión, mi-a spus că la fel cum curcubeul biblic, me dijo en el mismo manera, así como el color arcaris. Un momento. Los 7 colores, arco iris, gracias. Lo mismo como los arco iris. Deci la fel cum curcubeul biblic a fost o speranță pentru omenire. Así como arco iris estuvo una esperanza para el pueblo de Dios. Cărțile poartă culorile curcubeului biblic, cele 7 culori. Así están los libros, están bajo de un libro representa un color de arco iris. Și există speranță pentru părinți. Y hay esperanza por los papás. În această societate degradată, rea. En esa sociedad degradada. Că putem crește copii pentru cer. Aunque nosotros en este mundo que vivimos en este mundo, podemos preparar nuestros niños para el cielo. În colaborarea noastră putem pregăti în limba spaniolă tot programul și pastorii să beneficieze de această lucrare și părinții să învețe pe copii calea Domnului. Se puede iniciar una colaboración con los pastores para que ellos puedan tener un desarrollo en enseñanza para que puedan preparar los papás enseñando todo bíblico a los niños. Lucrarea este în 13 țări, pe 3 continente, e a lui Dumnezeu și toată slava să fie a Lui. Nosotros estamos en 3 continentes y la obra es de Dios. Amen. Contactul, fratele Dinu. Contactarme a hermano Dino. Amen. Mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dios lo bendiga, gracias. Ahora voy a invitar al pastor Daniel Neagoe. Me quiero hacer entender porque pastor Samuel está a cargo de los papás. Él enseña a los papás bíblico, todo bíblico. Pastor Daniel ocupa una parte, es una parte sobre los nenos. Ahora vamos a ver qué tiene Pastor Daniel que nos diga sobre los nenos. Întâi de toate vreau să spun, slăvit să fie Domnul. Mas antes quiero decir, alabado sea Dios. Mă bucur să-l reîntâlnesc pe fratele Daniel. L-am întâlnit în Atlanta în urmă cu 2 ani. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Me alegro verlo una vez más al Pastor Daniel. Nos conocimos en Florida. Și pe fratele Juan, Dumnezeu să vă binecuvinteze. A Pastor Juan Mesa, Dios lo bendiga. Vă aduc salutări sfinte din partea bisericilor române din România. Quiero traer los saludos santos desde Romania. Un salut din Biblie, Iuda, versetul 20 și versetul 21. Es un saludo bíblico, es de Judá 20,
2021. De 28 de ani lucrez în școala duminicală. Hace 28 años inició esta obra trabajando en la escuela dominical. Și am ajuns la o concluzie foarte simplă. Y llegó a una conclusión muy simple. Dacă punem cuvântul lui Dumnezeu în viața copiilor, Si nosotros desarrollamos la palabra de Dios en la vida de los niños, formăm și păstrăm credința vie. así se puede mantener la fe viva. Dacă nu punem cuvântul lui Dumnezeu în viața copiilor, Si nosotros no ponemos la palabra de Dios en la vida de nuestros niños, prin tot ceea ce facem la școala duminicală, en todo lo que nosotros hacemos en la escuela dominical, putem să pierdem foarte ușor direcția. podemos perder muy fácil la dirección. Realitatea este că copiii vin la biserică, La realidad es que los niños vienen a las iglesias, participan, dar nu toți cresc în cuvânt. pero no todos crecen en la palabra. Învățătorii de școală duminicală slujesc. Los directores, los maestros de la escuela dominical hacen su trabajo. Dar nu toți sunt formați la fel, învățați la fel. Pero no todos son formados en misma manera. Și apar diferențe. Así se puede crear una diferencia. Fiecare predă cum poate. Cada maestro tiene su manera, su posibilidad. Fiecare slujește cum a învățat. Cada uno hace su obra así como él estuvo enseñando. Și acest lucru se va vedea în timp. Y eso se ve en tiempo. Cum este școala duminicală astăzi, como es la escuela dominical hoy, așa va arăta biserica peste 15 ani. Así mismo va a ser vista la iglesia en 15 años. Da, la școala duminicală ne folosim de metode. En la escuela dominical hay muchos métodos. De anumite programe, anumite proiecte. Hay diferentes proyectos. Dar punem în centru tuturor activităților cuvântul lui Dumnezeu. Pero más que todo tenemos que poner a centro la palabra de Dios. Programul de școală duminicală Pro7 Educație En la programa de educación este un program pentru învățătorii de școală duminicală. es una programa para los maestros de escuela dominical. Nu este un experiment. No es un experimento. Programul acesta funcționează Ese programa está funcionando în 22 de țări, en 22 países, 3 continente 3 continentos și are 590 de profesori. y tiene 590 maestros. Acest program de instruire a învățătorilor de școală duminicală Ese programa para las instrucciones de los maestros de escuela dominical este necesar pentru învățătorul de școală duminicală es necesario para cada uno de maestro de escuela dominical. pentru că influențează viața de credință a copiilor noștri. Porque él está influenciando la vida de nuestros niños. Chemarea o face Dumnezeu. El llamado lo hace Dios. Dar pregătirea și formarea învățătorilor de școală duminicală Pero o la face biserica. preparación, la formación lo hacen los maestros. Biserica are nevoie de învățători de școală duminicală pregătiți. La iglesia necesita maestros preparados. Deoarece la școala duminicală învățătorii întâmpină multe probleme. Porque en la escuela dominical los maestros encuentran muchas dificultades. Unii nu pregătesc lecțiile biblice așa cum trebuie. Uno de ellos no prepara las enseñanzas bien. Unii nu folosesc metodele necesare pentru a face un program de școală duminicală. Algunos de ellos no usan métodos bien hechos para sea fácil. Unii învățători au probleme cu disciplina copiilor la școala duminicală. Y uno de los maestros tiene problemas con la disciplina de los niños. Și toate aceste lucruri afectează direct creșterea spirituală a copiilor. Y todo eso afecta el crecimiento de los niños.
Cursul Pro 7, Educație, Ese programa se llama Pro 7 și este un program de inițiere și de formare a învățătorilor de școală y duminicală. ese programa ocupa una parte formando los maestros de escuela dominical. Are 7 nivele, Tiene 7 niveles, predate de către 3 instructori formatori, son 3 instructores, fundadores. un nivel pe an. Es un nivel por año. Îl recomandăm să se facă toamna, Recomendamos que se inicia como en el otoño, într-o vineri și o sâmbătă după masă, viernes y sábado, în total 84 de ore, 84 horas, 7 examene, 7 exámenes nu sunt grele. y son buenas. Cursul Pro 7 Educație Es Pro 7 Educación. împlinește ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune, Poți să-l zici din cuvânt, poți să-l zici Da. din memorie. Está enseñando lo que la Santa Escritura dice. 2 Timotei, capitolul 2, En Timoteos 2, capítulo 2, cu versetul 2. versículo 2. Și ce ai auzit de la mine Y todo lo que escuchaste de mí în fața multor martori, a frente de mucha gente, încredințează la oameni de încredere, enseña todo eso a gente de valor, care să fie în stare să învețe pe alții. y ellos asimismo puede enseñar a otros. Asta înseamnă multiplicare. Eso significa multiplicación. La școala duminicală trebuie să fie 5 învățători. En escuela dominical tiene que ser 5 profesores. La fiecare grupă. En cada grupa. Nu 1, No uno, nu 2, no dos, nu 3, no tres, 5. 5. Programul acesta este 100% biblic. El programa es 100% bíblico. Are valori conservatoare Tiene valor observatorios și multe metode practice y muchos métodos prácticos de care învățătorii de școală duminicală au nevoie. de que los maestros necesitan. Și ceea ce este frumos este că învățătorii, după ce se instruiesc, pot să predea imediat în școala duminicală. Una vez que un maestro aprende todos esos métodos, él mismo puede aprender y enseñar a otros. Poate unii dintre dumneavoastră spuneți, bine, care sunt beneficiile? Y puede decir alguno de ustedes, bien, pero ¿cuáles son los beneficios? Pentru biserică, Por la iglesia, învățătorii sunt bine pregătiți. los maestros son bien preparados. Lecții biblice mai profunde. Lecciones bíblicos más profundas. Pentru că așa cum noi adulții avem nevoie de cuvântul viu al lui Dumnezeu, Porque así mismo como nosotros adultos necesitamos la palabra de Dios, așa au nevoie și copiii noștri de cuvântul viu al lui Dumnezeu. así lo mismo los niños necesitan una palabra de parte de Dios. Iar pentru aceasta, un învățător de școală duminicală trebuie să fie pregătit din cuvântul lui Dumnezeu. Y por eso los maestros tienen que ser preparados mucho con la palabra de Dios. Și al treilea beneficiu pentru biserică Y el tercer beneficio para la iglesia, este că copiii vor fi implicați în activitățile bisericii. porque es un beneficio que los niños creciendo, ellos mismos se van a implicar trabajando en la iglesia. Pentru frații păstori, beneficiul Por los hermanos, por los pastores, beneficios este o generație tânără es una generación joven crescută spirituală. creciendo espiritual. O mai bună organizare cu copiii, Es una buena organización con los niños dar și stabilitate pe termen lung. y una În biserică. estabilidad en términos de mucho tiempo. Noi am dorit tare mult să vă slujim. Nosotros mismos queremos que los ayudamos. Cum putem face un curs împreună? ¿Cómo podemos hacer un curso junto? Un centru regional sau zonal Tiene que ser un centro, un centro regional
în care învățătorii de școală duminicală să se strângă, să vină. Aquel centro, los maestros tienen que juntarse. Vor fi 3 profesori Van a ser 3 profesores din Spania. de España. În Spania avem 82 de profesori de școală En duminicală España nosotros tenemos 82 profesores. care vor veni și vă vor instrui. Aquellos pueden enseñar empezando del día de mañana. Cursul este gratuit. El curso es gratis. Domnul ni l-a dat. Dios proviene. Și ceea ce ne-a dat Domnul, noi trebuie să dăm mai Y departe. que Dios nos da, nosotros que tenemos que dar más adelante. Slavă Domnului! Alabado sea Dios. Fiecare profesor de școală duminicală primește materiale Cada uno de los profesores recibe materiales, PowerPoint-uri es términos más moderno, se llama PowerPoint, și totodată binecuvântarea lui Dumnezeu. y después la bendición de Dios. Mulțumim tare mult Agradecimos mucho și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. y queremos que Dios los bendiga. Vrem să lucrăm împreună. Nosotros queremos, deseamos que podemos trabajar juntos. Ce punem în copiii de astăzi Lo que ponemos en la vida de nuestros niños se va vedea în biserica de mâine. lo puede ver en la iglesia de mañana. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Y Dios los bendiga. Mulțumesc. Dios los bendiga. Bien, gloria a Dios. Dios por todo lo que hemos podido escuchar en esta noche. Vamos a estar escuchando un himno más por la banda que ha venido desde Chicago. Otro himno por la banda unida de nuestra iglesia central con las bandas del sector de la obra misionera. Y luego de estos 2 himnos de alabanza, ya nuestro pastor Celso Ramos va a estar con la parte muy importante de nuestro congreso misionero, que es la parte de las ofrendas. Entonces, escuchamos estos 2 himnos de alabanza. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando leguen los salvados ante el mango redentor y se pase lista yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarían gloriosos pues que duermen en Jesús, las delicias de a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz, Parma también habrá un dolce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá
se pase lista cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno luz al invicto glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Saludo a toda la iglesia con la paz del Señor y a los integrantes. Vamos a estar entonando Sembraré la simiente preciosa. Voy a contar 3. Les saludo a todos los presentes con la paz de Jesucristo. Nos colocamos en pie. Llega un momento muy importante de este Congreso Misionero Nacional e Internacional, donde nosotros vamos a ofrendar aquello que Dios puso en el corazón. Le invito a abrir sus Biblias en 2 Corintios, en el capítulo 9, la segunda carta de San Pablo a Corintios, y el versículo 6 al 9. ¿Encontraron? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero os digo, el que siembra escasamente,
también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como escrito, o como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. ¿Estamos felices? ¿Cuántos vinieron en este gran congreso a recibir la bendición? ¿Cuántos estamos bendecidos? Porque hacemos misión. ¿Cuántos tienen corazón? Ponga la mano en el corazón. Y la palabra dice, cada uno dé como propuso. Ponga la mano en el corazón. Lo que dice tu corazón. ¿Está latiendo? ¿Qué dice tu corazón? Cada uno de como propuso en triste, alegre. ¿Por qué Dios? Al dador. Amén. Gloria a Dios. Voy a invitar a los obreros que van a estar aquí enfrente. Sí, vayan pasando. Dios está moviendo los corazones. Y sabemos que el tiempo estamos bastante ocupados, así con tiempo organizado, pero Dios va a tocar en esta noche en tu corazón. Tenemos el código QR, ahí tiene el resto. Por ahí usted dice, no traje la plata, el billete que tenemos en la billetera. Pido al pastor Jorge Ramos de Neuquén que ya venga, va a cantar después el primer himno, va a estar alabando al Señor. Entonces tiene la tarjeta de crédito, débito, dólar, euro, lo que usted quiera ofrendar para la obra misionera. Los sobres, ahí tenemos también. Y dentro del sobre usted puede poner su pedido de oración, que después con el pastor Daniel, el director de obra misionera, la comisión, estamos orando por todos los pedidos. Vamos a hacer una oración y ya el pastor Jorge estará con la primera alabanza y la segunda, las hijas del pastor Ariel Rosa van a estar alabando al Señor. Oremos. Nuestro Padre Dios, bendecimos a este pueblo con corazón alegre que hoy va a ofrendar. Señor, en el corazón de ellos está la obra misionera. Y sabemos que el que siembra escasamente también va a segar. Pero el que siembra generosamente también va a cosechar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Ya nuestro pastor alabando al Señor. Re mayor, la orquesta nos acompaña. Es una piedra fina, piedra de espina, piedra angular. Cristo es roca pura, toda criatura puede asegurar. Esta roca es Cristo, todo lo imprevisto puede resolver. Todos tus pecados serán perdonados, Él tiene poder. Esta roca es Cristo, todo lo imprevisto puede resolver.
Esta roca es agua y quien tiene amargura, Él lo va a quitar. Nunca estoy solito, Cristo en mi camino y en Él tengo paz. Bendición verdadera, quien en esta roca firmada está. Cristo es la verdad y si crees en Él te libertará. Bendición verdadera, quien en esta roca afirmada está. Cristo es la verdad y si crees en Él te libertará. Él tiene poder y sabe luchar. Él es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Él tiene poder y sabe luchar. Él es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Gloria a Dios, aleluya. Digno de gloria y de alabanza eres tú, aleluya. Gloria a Dios, esta roca es agua y quien tiene amargura, Él lo va a quitar. Nunca estoy solito, Cristo en mi camino y en Él tengo paz. Bendición verdadera, quien en esta roca firmada está. Cristo es la verdad y si crees en Él te libertará. Bendición verdadera, quien en esta roca afirmada está. Cristo es la verdad y si crees en Él te libertará. Él tiene poder y sabe luchar. Él es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Él tiene poder y sabe luchar. Él es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Ya las hijas del pastor Rosa alabando al Señor. Mientras usted sigue ofrendando, acá tenemos el código. La iglesia tiene su cuenta para transferencias. Si alguno está sintonizando por la radio o viendo por las redes sociales, si quiere ofrendar, también hay libertad para colaborar con la obra misionera. Ya invitamos, están aquí presentes, van a estar alabando al Señor. Y después el pastor Delfino de Córdoba va a bendecir la ofrenda y va a entregar al pastor Eliseo. Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Con gemidos y palavras não posso explicar. Eu me levo, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o meu gemido do
de novo aqui. Quero meu poder. E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo a lágrima nos meus olhos vem molhar. É como um sinal que tu estás neste lugar. E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo a lágrima nos meus olhos vem molhar. É como um sinal que tu estás neste lugar. Gloria a Dios. Dios bendiga a toda la iglesia. Les saludo con la paz del Señor. Vamos a estar orando por todos los hermanos que han ofrendado y aquellos que no han podido también. Dios lo bendiga. Vamos a orar por el pastor Eliseo Martínez, que va a estar con la palabra. De parte de los pastores me piden que le comunique que el día de mañana, de las 7:30, ya se va a estar cantando aquí en este lugar. A las 8 se comienza el culto, la última reunión en el centro convencional, ¿no? Y la última, luego nos trasladamos a nuestra iglesia central. Así que vamos a estar orando aquí a la mañana, la última reunión, luego en la central. Hacemos una oración y ya queda el pastor Eliseo con nosotros. Hermanos, el lema de este congreso era así como: el Padre me envió, yo os envío. Y la Biblia dice que Jesús sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Vamos a pedir que haya un soplo del Espíritu de Dios en esta noche aquí. Aleluya. Y que podamos entender la comisión que Él nos entregó. Soberano Dios, gracias Padre te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias por todas tus bendiciones. Te pido por todos los ofrendadores, los dadores alegres, aquellos que están presentes, aquellos que desde sus hogares bendiga sus finanzas en el nombre de Jesús. Y ahora te pedimos por tu siervo que expondrá tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, sople a través de la vida de este varón. Espíritu Santo, poder, vida, autoridad, unción, comisión, claridad de tu voluntad. Bendigo tu siervo en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Saludo a todos con la paz de Dios. Reciban vuestros asientos. Me siento feliz
por este privilegio de poder estar en este 21º Congreso Misionero aquí en nuestra iglesia madre de Oberá. Quiero glorificar a Dios en primer lugar por su gran de misericordia que ha tenido con nuestras vidas de podermos llegar a este trabajo espiritual. Dios bendiga la vida de nuestro pastor presidente, Pastor Daniel, que también nos abre esta puerta para nosotros asumir esta tribuna una vez más. Dios bendiga el pastor Tomás dos Santos, director de misión, obra misionera. Que Dios continúe le dando fuerza y gracia y salud para trabajar en la obra del Señor. Dios bendiga a todos nuestros pastores que están aquí, los pastores del consejo, pastores, nuestro pastor también, presidente ahí de Brasil, pastor Enir Machado, que está aquí en nuestra retaguarda, y cualquier cosa, él me estira la oreja. Pero gloria a Dios porque estamos aquí, por todos los hermanos, los misioneros, los vecinos, los amigos que aquí están, estas bandas de viento que están aquí alabando a Dios. Y una cosa quiero decir en este momento. Este culto está siendo recibido en el cielo. ¡Gloria a Dios! Este culto está pasando este techo, está pasando el primer cielo, el cielo que nosotros vemos, el segundo cielo, el cielo astrológico donde están las galaxias, y está llegando en el tercer cielo donde está el trono del Dios que está aquí en esta noche. Queridos hermanos, una cosa yo afirmo, que vamos a salir de este culto un poco mejor que llegamos. ¿Cuántos creen que van a salir mejor de aquí? Porque ese es nuestro objetivo, salir un poquito que sea mejor que llegamos, ¿no? Y si el Espíritu de Dios está aquí, hermano, Él nunca perdió una batalla. Entonces esté orando en tu corazón, diciendo: Dios, ten misericordia de este caco de barro que agarró este micrófono. Gloria a Dios. Pero una cosa aseguro para ustedes, que no agarré este micrófono solo. Hay una mano invisible sobre la mía. Y yo prometo entregar lo que Dios mandó aquí en esta noche. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esté contento. No esté cabizbajo. Porque tú no estás aquí sentado delante de gente pequeña. Bajo este cielo no hay reunión más grande que la reunión de los salvados. Hay muchas reuniones grandes por ahí. Por ejemplo, de los presidentes, de los gobernadores, de los diputados, de los senadores. Pero un presidente, por más grande que sea, él logra gobernar un país. Un gobernador logra gobernar una provincia. Un intendente, un municipio. Pero el Dios que vinimos a adorar, manda en el cielo, manda en la tierra y manda en el infierno también.
¿Cuántos sienten la presencia de este Dios grande aquí? Entonces, si es para Él, no economice. Amén. Si es para Él, desarregla esta boca ahí. Si es para Él la adoración, no levante la mano solo así. Levante las dos si es posible. Aleluya. Ya empezaron a entender delante de quién están sentados aquí. Xará. Reglazo. Si tu Dios es chiquitito para usted, cierre bien la boca, no diga un gloria a Dios. Pero si Él es grande en tu vida, haga lo mejor para Él. Porque la presencia de mi Dios en esta noche va a espantar los demonios. El acampamento de Satanás una vez más van a tener que golpear en retirada. Aleluya. ¿Quién tiene Biblia? Abra conmigo. El pastor me dio el horario y yo quiero ser fiel. Tengo hasta las 9:40, pero no voy a necesitar todo eso. Soy de tiro corto. Primera de Juan, capítulo de número 5, versículo de número 8. Dios bendiga a todos los que escuchan a distancia por las redes sociales. Estén atentos ahí en tu hogar, porque la presencia de Dios va a invadir tu hogar en esta noche. Primera de Juan capítulo 5 versículo 8 dice así: y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Leemos otra vez. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. En la tierra es un poquito diferente que en el cielo. Un versículo antes dice que en el cielo dan testimonio 3 también: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en la tierra es el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Pero presten atención, el que está de carro jefe aquí, el que está en primer lugar, por más que los 3 concuerden y sean uno y digan la misma cosa, pero el que está en primer lugar, en el primer escalón de la fila, se llama Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, sin Él, la misión termina en nada. Pero con Él, la misión termina en victoria. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 17, la Biblia dice que el Espíritu Santo y la novia hacen un dúo. Dice así: el Espíritu y la novia dicen ven. El que oye, diga ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome gratuitamente del agua de la vida. Vea que es el Espíritu y la novia. No es la novia y el Espíritu, porque la novia nunca puede estar delante del Espíritu. Es el Espíritu que tiene que estar de carro jefe, porque la iglesia sin el Espíritu Santo no pasa de un valle de hueso seco. Puede tener nervio, puede tener piel, puede tener carne, puede tener hueso,
pero si no tiene el Espíritu, no tiene vida. Aleluya. Pero aquí no hay valle de hueso seco. Y si hay alguien que llegó aquí seco en esta noche, prepárate, porque el Espíritu Santo te va a confrontar. El Espíritu y la novia. Eso quiere decir que tiene que ser el Espíritu y el predicador, el Espíritu y el cantor, el Espíritu y el músico, el Espíritu y el profeta. Si caminan así en dúo, vamos a llegar al puerto seguro. Si puede, dé gloria a Dios. Pero siento una espada que pesó en mis manos aquí. Y seré fiel a aquel que me llamó. Porque los primeros mensajes que prediqué no fue en una tribuna grande como esa. Fue, ¿sabe dónde? En medio del maíz. ¿Sabe dónde? En una colonia llamada Bananera. Un adolescente, una criatura. Yo me imaginaba, porque ya eran los sueños de Dios que estaba aquí adentro. Y yo iba para el medio del maíz y predicaba para el maizal, como si estuviera predicando acá en las convenciones, en los congresos. Y hablaba en lengua allá en medio del maíz, pero el Espíritu Santo ya me llamando para la misión. Empiezo a sentir acá que este lugar empezó a temblar. Los quiciales del templo van a temblar en esta noche, porque no estamos acá para perder tiempo. Qué cosa linda. Qué cosa linda predicar para una iglesia viva. El Espíritu tiene que estar en primer lugar. ¿Sabe por qué? Porque el diablo conoce quién tiene el Espíritu Santo y quién no tiene. El creyente verdadero, él tiene que ser conocido por lo menos en dos lugares. Primero en el cielo, después en el infierno. Prueba, pastor, pruebo por la Biblia. San Mateo 7:21. Ni todos los que me dicen Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero aquel que hace la voluntad de papá que está en el cielo. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre no profeticé, en tu nombre no eché fuera demonios, en tu nombre no hice muchos milagros. Y él va a apuntar con el dedo y va a decir abiertamente: nunca te conocí. Maldito obrador de maldad. Tú predicabas, pero tú codiciabas a la mujer del prójimo. Tú predicabas y cantabas lindo, pero tú vendías tu salvación por un pedazo de pollera. Si puede, glorifique. Se puede, glorifique. No. Ganamos la batalla hoy aquí. El infierno pierde una vez más en esta noche.
Porque aquí hay mujeres llenas del Espíritu Santo, hay hombres llenos del Espíritu Santo. En esta noche el fuego va a prender en la seara de los demonios y la victoria es nuestra por la sangre de Cristo. Siento a lo lejos el ruido de la paloma. Y va a prender fuego acá. No va a quedar un rincón de este predio sin ser envolvido por la presencia de Dios en esta noche. Hay que ser conocido allá arriba. No te preocupes en ser conocido aquí abajo por los hombres. Si nunca usted logra agarrar este micrófono, no te importe, esto acá es peligroso. Esto acá puede me condenar. Esto acá puede me mandar para el infierno. Pero esto acá me hace tener comunión día a día y minuto a minuto con Cristo. No prefiera agarrar este micrófono, prefiera andar de rodillas. Shema hasi. Dere kai che hasi kai. Dere gando y klai che ke hasi. Amaha hasi kai che ke hasi. Dere ga haso klai che ke hasi kandai. En segundo lugar, el creyente verdadero tiene que ser conocido en el infierno como un salvado, como alguien que anda pegado con el Espíritu Santo. ¿Quiere ver un ejemplo? Hechos de los Apóstoles 19 versículo 15. 7 jóvenes, hijos de Seba, quisieron dar una de Pablo. Llegaron un endemoniado y dijeron: te conjuro por el Cristo que Pablo predica. El endemoniado miró bien para la carita de los 7 y dijo: a Jesús conozco, Pablo yo sé quién es, pero ¿y ustedes quiénes son? Ni conozco a ustedes. El demonio te conoce como un joven, un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo. Me encantan estas lenguas. Porque el demonio entiende el inglés. Los demonios entienden el argentino. Los demonios entienden el portugués. Los demonios entienden el alemán. Pero quiero ver el entender esta lengua que usted está por hablar ahí. Puede alabar a Dios porque la victoria es nuestra. Si es para Él, levante la mano bien alto y glorifique el grande que está aquí. Esta unción ya está entrando por los receptores, está diciendo Dios por esta lengua. Algunos que están escuchando a distancia ya están siendo impactados por la gloria de Dios. Levante las dos manos y vamos a transmitir la gloria de Dios. Oh, Shea, ay, Shea, Sherekai, Chei, Kandai. Dios está hablando que Él va a cambiar historia de alguien que está escuchando.
que ya pensó en poner veneno en un vaso de agua, porque el diablo le dijo: lo que te resta es quitar la vida. Demonio sin vergüenza, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Levante la mano derecha y vamos a reprender un demonio de suicidio. Está siendo reprendido ahora un demonio de suicidio. ¡Aisha! ¡Aida! En segundo lugar, el Espíritu Santo tiene que ser el primer de la fila, porque solo el Espíritu Santo que convence al hombre del pecado. Está para nacer un cabra macho que convence a un ebrio, que convence a una prostituta, que convence a un drogadito. Pero San Juan 16:8, Jesús dijo: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y del juicio. Misionero, no se preocupe con el cambio que allá es difícil. Deje el cambio que el Espíritu Santo va a hacer. Se preocupe en predicar el Evangelio. Semana pasada bautizamos un hombre ahí que se convirtió en Gravataí. Y antes del bautismo él quería saber de la doctrina. Y yo le expliqué. Pero él estaba barbudo. Y llegó el día del bautismo, estaba llegando y yo vi que él venía en la iglesia y no sacaba la barba. Y cuando yo pensaba, voy a agarrar el teléfono y voy a mandar sacar la barba, el Espíritu Santo dijo: no te metas. Deje que la obra es mía. Shaha, Mahsi, Clay. Tere, Sharaba, Kandore. Llegó el día del bautismo, el hombre allá llegó de guardapolvo, barbudo. El Espíritu Santo me dijo: no hable nada, bautice barbudo mismo. En el segundo culto que él vino afeitadito. Porque el Espíritu Santo es que convence al hombre del pecado. Siento una explosión que está por llegar aquí. Hay una lluvia que está llegando. Y vamos a tomar un baño aquí hoy. Vamos a salir todo mojado de aquí. De la cabeza a los pies. Chamando así. Charaha si kalai.
Si el Espíritu Santo está hablando que va a soplar, ¿quién es capaz de impedir aquí hoy? Él ya está soplando ahí. El Espíritu Santo no solo convence, como también levanta al hombre y toma por el poder. Ezequiel 3:14. El Espíritu Santo me levantó y me tomó. El Espíritu Santo no levanta a nadie para estar de brazos cruzados. Si Él te levanta, es por algo que Él te levanta. Cuando Él levantó a David, fue para tumbar el gigante Goliat. Cuando Él levantó a Gedeón, fue para vencer a los madianitas. Cuando Él levantó a Jefté, fue para vencer los hijos de Amón. Cuando Él levantó a Aisha, sí, Clay, Cheha, sí. El Espíritu Santo no solo levanta, como saca el hombre del natural. Ezequiel 8, versículo 3. Yo estaba sentado en mi casa y delante de mí estaban los ancianos. De repente una mano me agarró por las guedejas, por los cabellos. Y el Espíritu Santo me tomó y me dejó suspenso entre cielo y tierra. Me dejó en el aire. En esta noche no va a ser diferente. Dios te va a sacar del natural. No sé por dónde Él va a agarrar creyente aquí, si es por las guedejas, si es por el alma, por el espíritu, pero que Él te va a sacar de esta frieza, Él te va a sacar. Yo ya veo creyente suspendido aquí. Yo ya veo por la fe creyente en el aire. No puedes apoyar ni en la tierra ni en el cielo. A partir de hoy tú no se gobernarás más. Es el viento del Espíritu que te va a llevar. El Espíritu Santo no solo saca el hombre de natural, como también Él engendra. El Espíritu Santo es un engendrador. San Mateo 1:20. María estaba encinta. José, como era justo, no quería deshonrarle. Dio una miradita y esa pancita ahí. ¿Sabe qué? Voy a dejar secretamente. Cuando ella pensó eso, el ángel le apareció de noche y dijo: no temas recibir tu mujer como esposa, porque lo que en ella fue engendrada del Espíritu Santo es. No sé lo que el Espíritu Santo va a engendrar en ti en esta noche, pero que hay obra para hacer, aquí hay. El Espíritu Santo engendra por lo menos 9 dones. Primera de Corintios 9, del versículo 8 hasta el 10. A uno por el Espíritu es dada la palabra de sabiduría. A otro por el mismo Espíritu la palabra de la ciencia. A otro por el mismo Espíritu el don de la fe. A otro por el mismo Espíritu géneros de lengua. A otro por el mismo Espíritu interpretaciones de lengua. A otro por el mismo Espíritu dones de sanidad. ¿Cuántos quieren ser engendrados por el Espíritu? Levanten las dos manos. Para algunos aquí en esta noche, el Espíritu Santo va a dar más de un don. Porque Él necesita más de un don allá en el campo de trabajo. A partir de esta noche, cuando usted esté llegando allá en tu sector de trabajo misionero, los demonios van a dar una mirada.
está llegando diferente. ¿Qué pasó? Fue a partir de aquel culto de sábado anoche. Vino engendrado de allá, está encinta, está embarazado el creyente. El diablo que abra camino para usted pasar, porque vas a salir engendrado de aquí. Tranquilo, relojito. Que siento un río dentro mío que corre. Y yo no quiero ser hipócrita, yo quiero repartir lo que está aquí adentro con todos los que quieren en esta noche. Aleluya. Aleluya. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Eso es para ti, Pastor Daniel. Voy a reprender un demonio, dice Dios, que está molestando la economía de Argentina. Es los últimos minutos de este demonio. Voy a bendecir la economía. ¡Ay! Voy a bendecir mi iglesia. Voy a bendecir el país. A causa de los anónimos que están clamando y no negaron mi nombre. Los que creen, levanten la mano para recibir la voz de Dios. Escuchen, los que tienen propiedades, no vendan. Los que tienen casa propia, no vengan. No se deshagan de lo que Dios te dio. Es los últimos minutos de esta prueba. Ya está llegando al final. Yo tengo compromiso con mi novia. Vamos a alabar a Dios por esta victoria que está llegando. Empieza a alabar como la victoria ya estuviese en tu mano, porque está cerca, está cerca, está cerca. Hay una victoria que está llegando para Argentina. El agua representa la palabra. Efesios 5:26. Purificándonos con el lavamiento del agua por la palabra. La palabra lava, purifica, saca mancha. Y en San Juan 5:39 Jesús dijo: escuadriñad las escrituras, porque os parece a vosotros tener en ellas la vida eterna, porque son ellas que dan testimonio de mí. Aleluya. La palabra como agua, Pastor Mesa, en primer lugar, tiene poder para generar luz. Salmo 119, versículo 105. Lámpara para mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. En esta noche voy a equipar creyentes
Creyente, a partir de hoy van a largar un poco el celular de la vista y van a pasar a dar lugar para mi palabra. Horas, lugares que fueron usurpados por otras cosas que no me agrada, yo requiero otra vez en esta noche. Recibe esta profecía en el nombre de Jesús. Ya está cayendo. Ya está cayendo el gigante. La victoria yo siento que está en mis manos aquí ya. Ora shahamando kalahasi. Tiene poder de generar luz la agua como palabra. Salmo 119, versículo 130. La exposición de tu palabra da luz. Toda planta hidroeléctrica, la usina, para dar luz necesita de agua. La iglesia es una planta hidroeléctrica en la tierra. La 248, esta planta hidroeléctrica, esta usina, fue instalado aquí en Oberá. Y el agua empezó a pasar por las turbinas de la planta, por las engranajes. Y si yo te digo que ya tiene luz en 14 países, y si yo te digo que ya tiene luz en 26 provincias, porque el agua no paró de fluir. Por ejemplo, las usinas de Itaipú da luz para más de 36 millones de residencias, porque hay un río que fornece agua para la usina. Y a partir de este congreso, la agua va a abundar en la planta hidroeléctrica de Oberá y va a llegar a lugares la luz que nunca pasó por vuestra mente. ¿Qué tal esta agua? Produce luz. Y si yo te digo que la agua como palabra produce fuego, Jeremías 23, 29, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová de los ejércitos, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Siente el fuego que está produciendo el agua ahí? Tenemos luz aquí, cosa linda, todo iluminado, pero el agua produce fuego. Pero va a agarrar los dos cablecitos y tocar uno en el otro. Morimos todos quemados acá. Hoy el fuego no va a quemar tu cuerpo, pero si hay alguna enfermedad, este fuego va a quemar. No sea loco tocar en tu hermano ahí, porque va a prender fuego. Shama. Ustedes ni se están tocando y ya está prendiendo fuego. Porque el agua está haciendo esa. No es pastor Eliseo, no es pastor alguno aquí. El agua está produciendo fuego en esta noche. Y para terminar este punto, la palabra como agua tiene poder de penetración. Allá sufrimos, ¿no, pastor Enir? Las inundaciones. Puede tener un apartamento más cerrado, el agua da una forma y va penetrando.
Llegó acá con el corazoncito duro. No te preocupes, el agua va a penetrar. No, me voy a plantar acá, no voy a dar gloria a Dios. ¿Qué es ese Brasil? ¿Quién dijo que yo soy brasilero? Yo soy argentino, mi amigo. Y sea brasilero, sea europeo, si yo estoy predicando bajo la unción de Dios, quiero ver corazón duro que no se quebrante. Parece que estoy en el aire aquí. Estoy sintiendo un calafrío. Porque esta agua está fluyendo un fuego aquí. ¿Tú no sientes el fuego ahí? Con razón que en San Lucas 24 y 32, los dos discípulos de Emaús dijeron uno para el otro: ah, ahí está el secreto. Porque ardía nuestro corazón en el camino cuando él abría las escrituras. ¿Está ardiendo tu corazón o no está? ¿Tiene ganas de dar un grito o no tiene? ¿Tiene ganas de hablar en lengua o no tiene ganas de hablar en lengua? Es el fuego que el agua está produciendo. Ella tiene poder de penetración. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante de que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne y entra allá en el partir del alma y del espíritu, y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Está para nacer un médico cirúrgico que consiga encontrar el punto del partir del alma y del espíritu. Pero la palabra ya encontró en esta noche. Un clínico, por más profesional que él sea, él encuentra corazón, hace trasplante de corazón, de riñón, de estómago. Pero quiero ver él encontrar el partir del alma y del espíritu. Ahí en este lugarcito donde el diablo pone la depresión, que nosotros llevamos, Pastor Enir, la persona en el médico, y el médico adopta de remedio, porque el problema está en el partir del alma y del espíritu. Solo la palabra tiene poder para llegar allá. Demonios sin vergüenza de depresión, gana de sacarse la vida, la palabra te encontró en esta noche. Tú estás vencido, Satanás. Shereba, Hara, Kalaha, Si, Kendei. Puede alabar a Dios que está vencido un espíritu en esta noche. Porque aquí en medio de esta multitud hay hombres y mujeres que pensaron: lo que me resta es apagar mi vida. No, llegaste en el lugar exacto. Hoy tú sales de aquí con una victoria. Yo estaba predicando una noche, mi esposa estaba tomada de una depresión. Allá en Brasil, en la semana ella iba a tener que aumentar la dosis del remedio. En un culto, un frío mes de julio, todo bien abrigado. Y yo prediqué la palabra con autoridad de Dios. Y la palabra encontró el partir del alma y del espíritu de ella. Ya está ella, levante la mano así.
sintió un calor, un aceite que comenzó a pasar por su cuerpo y salió por los pies. Nunca más tomó remedio para depresión. Esta misma unción está caminando aquí. Aleluya. Estamos prohibidos ahora a partir de este momento de hablar en castellano, de hablar en inglés, de hablar en brasilero. Está liberado aquí la unción para usted hablar en la lengua que el diablo no entiende. Los que son bautizados, levanten las dos manos, porque no va a quedar ni uno sin ser renovado ahora. Recibe el renuevo, recibe el renuevo, recibe el renuevo. Sea tocado, sea envolvido, siente el fuego y la llanura del Espíritu. Voy a alargar el micrófono por algunos minutos, porque el Espíritu Santo acabó de me decir que va a inundar este lugar de gloria. Dai gandai klai che hasi kandai chakateke tore kala hala kala gagado sekei. Este hermano que no habló en lengua va a prender fuego ahora, porque al lado de él tiene un hombre lleno del Espíritu Santo. Va a prender fuego, va a prender fuego, va a prender fuego, va a prender fuego aquí ahora. Shai Sherei. En medio de este movimiento habrá bautismo con el Espíritu Santo. Empiece a hablar en lengua por la primera vez ahora. Inundó la casa. Inundó de la gloria de Dios. Termino ahora. Tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu y el agua ya están testificando aquí. Y el tercer, la sangre. Los demonios no quieren que yo hable este nombre, sangre de Cristo. Porque cuando yo digo la sangre de Cristo, Él es obligado a se acordar de su derrota del Calvario. Y de la victoria de ustedes que están aquí adorando a Dios. Cuando yo hablo de la sangre,
Él es obligado a escuchar aquella voz allá en el alto de la cruz. Padre, consumado es. La sangre en primer lugar habla. La sangre tiene voz. Génesis 4:10. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Soy yo acaso portador de mi hermano? Pero Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, Caín. La voz de la sangre de tu hermano llegó acá en el tercer cielo. Y en el libro de los Hebreos 12:24 dice así: y a Jesucristo nuestro mediador, y a su sangre rociada, que habla más fuerte de que la sangre de Abel. En este momento, mientras usted está pensando, ¿será que doy gloria a Dios o no doy gloria a Dios? La sangre de Cristo ya está hablando allá arriba. Hay una reclamación de la sangre de Cristo hoy a la noche, allá en el tercer cielo, por las almas que están yendo al infierno y usted no fue atrás. El Espíritu Santo despertó por la madrugada y usted se dio vuelta para la pared y no oró. Pero la sangre está clamando delante del Padre. La sangre no solo abra, como también compra. Tiene poder de valor. Primera de Pedro 1:18. Porque no fuiste con cosas corruptibles, que por tradición recibiste de vuestros padres, como plata, como oro, o como cosas semejantes, que fuiste resgatado de vuestra vana manera de vivir, pero por la sangre de un cordero inmolado, sin mancha y sin contaminación. Por el amor de Dios, no esté triste. Usted es el que tiene el mayor precio aquí abajo. ¿Entendió ahora por qué que el diablo ofrece el mundo entero por tu alma? Porque tu alma no tiene precio, costó precio de sangre. Y Juan tuvo una visión en la isla de Patmos, en el capítulo 5 del 1 hasta el versículo 9. Él dijo: yo vi un trono, y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por adentro y por afuera, sellado con 7 sellos. Y un ángel fuerte que gritaba: ¿quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y no se halló ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra alguien que tenía el poder de abrir el libro y de leerlo. Y yo, Juan, lloraba mucho. Y lloraba porque no se hallaba ninguno con poder de abrir el libro. De repente vino un anciano y dice: Juan, pare de llorar, hombre. Mire ahí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él venció para abrir el libro y desatar su sello. ¿Cuántos sienten la presencia del león aquí? Y dice que cuando Juan mira, él ve que él sale del trono uno como un cordero inmolado, y llega y toma el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Y cuando él tomó el libro, los 24 ancianos empezaron a cantar un nuevo cántico.
El cántico decía así: digno es el Cordero que fue muerto, y con su sangre, 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 compró para Dios gente de todo linaje, tribu, pueblos y naciones. Con la sangre de Cristo Él compró europeo, Él compró alemán, Él compró paraguayo, Él compró argentino, Él compró brasilero. Golpea en el pecho ahora y diga: yo soy comprado por la sangre de Cristo. Para encerrar, la sangre de Cristo tiene poder para purificar pecado. Primera de Juan 1:7. Si andamos en la luz, como Él en la luz está, tenemos comunión los unos con los otros, de mirar dentro del ojo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay gente aquí, Pastor Daniel, que no es que no glorificó a Dios porque no quiere, es porque hicieron algo y el diablo le está acusando. No, usted no tiene derecho de glorificar. ¿Quién dijo que usted no tiene derecho? Si la sangre de Cristo está pasando aquí ahora y te está purificando. Estás libre ahora por la sangre. Puedes levantar la mano y adorar a Dios de verdad. Para terminar, la sangre de Cristo tiene poder de protección. Éxodo 12, versículo 7. Moisés, diga a todos los de la familia, los cabezas de las casas, que maten un cordero sin defecto, sin mancha, y con un pincel agarre, tiñe del pincel y pinte los postes de la casa y el dintel, porque el ángel de la muerte va a pasar. Y la casa que él no contempla la sangre, él va a entrar y va a matar. Pero cuando yo paso y veo la sangre, voy a dar orden para el ángel destruidor y voy a decir: allí no podés llegar, allí tiene la marca de la sangre. Sea sincero ahora. ¿Cuántos sienten de verdad que son marcados por la sangre? Levante las dos manos y sujete para arriba, porque los que son marcados van a recibir la llenura del Espíritu Santo ahora. Y los que no son marcados van a ser marcados ahora. Yo quiero preguntar aquí en medio de este ruido del Espíritu, el primer desafío que quiero hacer. ¿Hay alguien aquí que está pródigo? ¿Hay alguien aquí que todavía no se entregó a Jesús, que se anima a pasar delante del altar para ser marcado por la sangre? ¿Dónde está el primero? Salga de donde tú estás y venga corriendo. Si está aquí adentro, si está allá afuera, venga, porque hoy es tu noche. Dios quiere dar una protección para tu familia, para tu descendencia. ¿Hay alguien aquí que se afastó de la iglesia? La primera invitación es para ti. Tú tienes prioridad en esta noche. ¿Hay alguien aquí que todavía no se entregó a Cristo? ¿Hay alguien aquí sentado en medio de esta multitud que hace un tiempo que se afastó de la iglesia, pero hoy quiere volver a ser marcado? Los dinteles de tu casa, los postes de tu casa con la sangre de Cristo. Venga. La iglesia está orando. Entramos en un momento de guerra.
Chama. Teclei, chequehai. Ai, chequehasu, cantelecaichei. Venga, amigo, usted que se afastó de la iglesia, usted que esfrió en la fe, venga, es tu noche. Si hay alguien que me escucha a la distancia y está pródigo, se afastó, el Espíritu Santo te quiere tener hoy con la sangre de Cristo. Donde tú estás, se prostre ante tu Dios ahí a distancia y entregar tu vida a Dios. Y ese espíritu que te atormenta va a abandonar tu acampamento en esta noche. La sangre de Cristo tiene poder para sanar. Isaías 53, versículo 5. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae la paz estaba sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo me habló aquí ahora? Que a través del poder de la sangre y de la palabra, Él va a hacer transfusión de sangre. Él va a sacar la sangre contaminada por la diabetes y va a dar una sangre nueva. Este va a ser uno de los sellos del Congreso. Después de este culto va a haber testimonio que alguien se sanó de la diabetes. ¿Dónde está el primero diabético aquí que quiere una transfusión de sangre? Salga de donde tú estás. La iglesia está orando, estamos en batalla. Por sus llagas, 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 fuimos nosotros sanados. La iglesia está de pie. Yo estaba predicando, pastor, en Concesión del Uruguay el domingo por la mañana y sentí lo mismo que estoy sintiendo aquí, de orar por los enfermos. Y en el final de la oración, una hermana que sufría de los riñones llegó y dijo: pastor, cuando usted oraba sentí un fuego que me quemó acá, desapareció el dolor de los riñones. Ahora, domingo pasado, pastor Enir, ahí en Novo Hamburgo, en el ayuno, yo sentí la misma cosa. Una hermana no conseguía parar en el banco, problema de los riñones, que cuando le atacaba tenía que parar en el hospital para inyección. Ella fue sanada en el acto. Y en esta noche Dios ya está acá haciendo transferencia de sangre. Algunas aquí ya están sintiendo. Mire, la nenita diabética, ¿cómo vamos a aceptar eso? Basta diabetes, puede salir. En el nombre de Cristo y por el poder de la sangre. Puede venir, puede venir. Yo quiero aquí delante del altar solo los que tienen problemas que el médico no puede solucionar. Venga, porque es la noche que la sangre de Cristo entró aquí para trabajar. Dios va a sanar y va a renovar y va a bautizar con el Espíritu Santo. Los obreros que van a orar, no pidan permiso para la enfermedad. Ponga las manos y digo: sal aquí, mal. Llegó tu hora, llegó tu día. Ya quedó demasiado en este cuerpo.
Venga, venga usted que tiene problemas de columna, que el médico no puede dar la solución, porque a Dios, pastor, le gusta de cosas difíciles. Dios le gusta, pastor Daniel, de llegar en la aldea y ya hace 4 días que el difunto ya está enterrado. Ahí Dios encuentra bueno. Yo quería un espacio aquí delante del altar, un espaciocito aquí. Los enfermos pueden venir más para acá. Yo quería aquí delante del altar solo los que quieren que el Espíritu Santo engendre en ti los dones espirituales. Venga, jovencito. Venga, misionero. Haga un don mayor para mí ahí. Un don mayor. Porque Dios va a dar más unción para estos dedos ahora. Y a través del sonido del acordeón y de la música va a desaparecer acá. Hernias van a desaparecer. A través del sonido, hernia va a desaparecer. Problemas en los riñones van a desaparecer. Va a haber testimonio. Ya los campos blancos están listos para cegar, mas falta los obreros. Dios pregunta dónde están aquellos que dijeron quiero ser misionero. Si tú sabes dónde están, diles que acudan ya. Hay campos esperando. El invierno ya pasó, el trigo maduró. Vayamos. Llegó la hora de cosechar. Reciba el don de Dios para salir al campo a cosechar. Dios empezó a entregar dones aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Y de fruto llenar los graneros de Dios. Solo la orquesta. Mientras la orquesta toca, milagros están sucediendo aquí. Aleluya. 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 Los que no son bautizados con el Espíritu Santo, levante tu mano. Los que no son bautizados con el Espíritu Santo, en el sonido de la música, Dios te bautiza ahora. Habla en lengua por la primera vez. Ya está ahí en tu boca, ya está ahí en tu boca. Suelta esta lengua. Habla en lengua por la primera vez.
temáis ni preocupéis, Él te sostendrá, podré salir confiado. Jehová proveerá, nada te faltará, tendrá de ti cuidado. Envíame a mí, Señor, envíame a mí, Señor. Quiero ir a cosechar y de fruto llenar los graneros de Dios. Los hermanos de Estados Unidos, de la Europa, reciban la llenura del Espíritu ahí. Cáncer, desaparezca cáncer. Problema en los riñones, por las llagas de Cristo, desaparezca ahora. Problema en la columna, la unción de Dios te quema ahora. Señor, envíame a mí, Señor, envíame a mí, Señor. Quiero ir a cosechar y de fruto llenar los graneros de Dios. Solo un poquito la orquesta, solo un poquito. Quédense ahí. Pastor, nadie quiere salir de aquí del predio. Hay una gloria que cercó este lugar. Y esta gloria está caminando allá afuera en el patio. Hay carros y caballos de fuego que se instalaron allí. Los demonios golpearon en retirada. Corra aquí, Pastor Sosita. Yo estaba allí, el Espíritu Santo me habló a tu respecto y me dijo: diga para él delante del público que en el cuerpo yo di orden para el diablo tocar, pero en el alma no. Y para que tú creas que Dios está aquí hablando contigo, y esta tristeza Dios va a pisar arriba en esta noche, yo derramo mi gloria sobre mi pueblo aquí. Pastor Lima, cuando el diablo fue a tocar en la alma, Jesús dijo: no, Satanás, usted se olvidó que la llave del infierno está en mi mano. Aleluya, aleluya. Esa tristeza, a partir de este culto, se transformará en alegría, Pastor Enir, porque tú lloró por este hombre. Chamai kai chei dai kai sharabagai. Vení otro poquito, pastor. Este hombre necesita te dar un abrazo. Y en este abrazo, no sé por dónde va a salir, pero un espíritu de tristeza. Adore a Dios porque cae una barrera. Envíame a mí, Señor. Do mayor. Envíame a mí, Señor.
ya los campos blancos están. Limpio para cegar, más falta los obreros. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí, Señor. Quiero ir a cosechar y de tu llevar los graneros de Dios. Así como estamos, hacemos una última oración y nos despedimos de esta noche. Maravilloso Dios, te alabamos, glorificamos tu nombre, te damos la gloria, la honra a ti. Gracias por el obrar de tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias por el mover de tu Espíritu Santo, sanando, libertando, obrando de diferentes maneras, derramando de tu Espíritu Santo. Ahora pedimos, Señor, bendiga a tu pueblo. Guarda, Señor, en el regreso en sus hogares. Que puedan, Señor, volver en paz, protegidos bajo tu poderosa mano. Es en el nombre de Jesús que te pedimos y que tu misericordia sea derramada sobre nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos. Estamos despedidos. Tenga precaución al salir. Dios le bendiga. Mañana le esperamos a todo el pueblo de Dios. Thank you.
el otro, el blanco. Muy buenas noches, estamos aquí en el cierre de la anteúltima noche aquí en el Centro de Convenciones Misioneros Ture Anderson de la ciudad de Oberá. Vivimos una noche de gloria aquí en la presencia de Dios, a través de la palabra, a través de todo lo que hemos compartido en el 21º Congreso Internacional Misionero. Y estamos en esta noche aquí juntamente al pastor Esel Ferreira, también a nuestro pastor Juan Ramón Mesa. Pastor Esel, Dios le bendiga, es un privilegio tenerlo aquí en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones y acá en el Centro de Convenciones. Amén, que Dios bendiga mi querido hermano y a todos que nos escuchen. Placer es de nosotros. Amén. Pastor, para nosotros, para la audiencia, que por esto estamos saliendo en vivo a través de la página oficial de nuestra iglesia, ¿de dónde viene, pastor? Venimos desde Chicago, Estados Unidos, Norteamérica. Acá cerquita nomás. Cerquita. ¿Cuándo Amén. llegaron, pastor? Llegamos aquí precisamente en el lunes directamente con nuestro pastor Mesa en Buenos Aires. Pastor, ¿cómo vivió el Congreso el día de hoy? Bueno, es una experiencia gloriosa porque acá salimos con las fuerzas renovadas y seguramente que con mucha energía para seguir el Evangelio en el norte de América. Quiero felicitarle también por la banda que han traído de Estados Unidos también. Estuvieron compartiendo, bendiciéndonos en esta noche. ¿Y cómo está la obra, pastor? Ahí en Chicago, Estados Unidos, hace poco inauguraron también la iglesia. En primer lugar, yo quiero agradecer de todo el corazón a nuestro querido pastor presidente general, pastor Daniel Paul, al pastor Juan Mesa, que es nuestro supervisor, un compañero de pelea. Y quiero agradecer
nessa oportunidade a toda a Argentina, a ministérios que nos mandaram uma grande ofrenda de amor, e isso realidade. Hoy tenemos un templo para a glória de Deus en Chicago. Amén. Qué bendición escuchar esto, pastor. Pastor, ¿qué mensaje le dejaría para la audiencia hoy, para los que nos están viendo, a los miles que nos están viendo del otro lado, acerca de lo que es la obra misionera? Bueno, la obra misionera, en primer lugar, no se trata de emoción, se trata de una vocación, un llamado de Dios para ir de encuentro con las personas que están en necesidad, porque el Evangelio, como dijo Pablo, es poder de Dios que cambia toda la gente que necesita. Pastor, muchas gracias por su tiempo. Deseamos de corazón que Dios le bendiga, siga prosperando la obra en Estados Unidos. Amén. Y que pueda abarcar mucho más la iglesia. Podamos Gloria a tener Dios. mucha más iglesia nuestra por allá. Gloria a Dios. Muchas gracias, que Dios bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. Bien, seguimos aquí en vivo. Ahora tenemos acá a nuestro pastor, Pastor Juan Ramón Mesa, ¿no? Juan Ramón Mesa, pastor de Lanús, pastor misionero, pastor que se encuentra también trabajando, ayudando ahí en Estados Unidos también. Pastor, una alegría tenerlos en vivo hoy. Hoy ya no es grabado, hoy es en vivo. Amén. Un privilegio tenerlo, pastor. Privilegio es nuestro, hermano Diego. Dios te bendiga. A todos los que están asistiendo en vivo este video, que el Señor los bendiga. Hemos tenido una experiencia maravillosa. Yo, a partir del día de ayer, ingresé al trabajo, hoy, mañana, con una gran expectativa de continuar recibiendo grande bendición de Dios. Pastor, usted, tengo entendido que ha ayudado mucho en la parte de, hoy estamos hablando con el pastor Esel, también la parte de la obra misionera en Estados Unidos. Sí. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Bueno, nosotros cumplimos 11 años, hermanos, que estamos trabajando en Estados Unidos. Sí. Fuimos a 11 años atrás con el proyecto de traer un misionero que estaba trabajando de Argentina, trabajando en Chicago. Sí. Fuimos a traerlo y ahí se abrió una nueva etapa de la iglesia, conocimos al pastor Esel y gracias al Señor, el año pasado, en el mes de septiembre, hemos podido comprar el templo propio de la iglesia. Hay templo propio, hay aproximadamente 120, 130 congregantes. Mira, había 3 familias, ahora quedan 2 familias argentinas, entre ellas estaba mi hijo regresó a la Argentina y bueno, Dios ha hecho florecer el trabajo, hermanos, y tenemos la esperanza de que eso florezca aún mucho más. Pastor, muchas gracias por su tiempo. ¿Alguna palabra, algún mensaje que quiera dejarnos? Usted sé que ha trabajado muchísimo en misión, en obra misionera, ha viajado mucho también. ¿Qué mensaje le dejaría hoy? Sé que hay muchos que tienen esa llama misionera y por ahí tal vez no se animan o tal vez, como escuchamos todo este fin de semana, ¿no? Que a veces es el miedo de decir voy o no voy, salgo o no salgo. ¿Qué consejo le dejaría? Bueno, hermano Diego, nuestra iglesia, la Iglesia Asamblea de Dios, está siendo mirada por muchas personas del mundo como una iglesia que tiene un semillero de misioneros, un potencial de misioneros grande. Los hermanos de Rumania, de Europa, miran nuestra iglesia como un semillero de misioneros extraordinario. Y quiero animarles a los jóvenes que están asistiendo a este video de que el Señor tiene un plan grande con la vida de cada uno de ellos y aquellos que tienen la llama encendida de la misión, no tengan miedo. Dios es el que capacita, prepara y el que nos envía. Y seguramente el Señor va a enviar muchos misioneros de aquí a muchos lugares del mundo. Pastor, muchas gracias por su tiempo. Dios le bendiga. Y bueno, a seguir disfrutando del Congreso Misionero, Amén. que todavía quedan algunas reuniones. Gracias, hermano Diego. Un placer. Dios los bendiga. Dios le bendiga. Bien, continuamos aquí en el cierre de la reunión de este día sábado por la noche en el Centro de Convenciones.
Gracias damos a todos los que nos están siguiendo en este post-reunión, en esta post-reunión de hoy. Así que Dios le bendiga muchísimo. Tenemos todavía algunos hermanos también encargados de obra misionera, pertenecientes a la Comisión de Obra Misionera. Y hoy tenemos a nuestro hermano Ernesto Dos Santos. Hermano Ernesto, una alegría tenerlo aquí. Estamos saliendo en vivo a través de la página de nuestra iglesia. Muy bien, gracias a Dios por compartir en esta reunión y justamente con ustedes que nos están haciendo notas en esta noche. Hermano Ernesto, ¿cómo venimos viviendo el Congreso desde el día 1 que arrancó el domingo pasado? ¿Qué nos quiere contar? ¿Qué se espera todavía para lo que resta este día domingo? Bueno, yo lo que puedo decir, nosotros estuvimos en San Vicente el domingo por la noche pasado y bueno, de ahí arrancamos y en distintos lugares de la provincia y fuimos muy bendecidos de parte de Dios. Lo que es, más allá de esto, escuché un poco de lo que fue un incentivo a los jóvenes, a la parte para que ellos sean incentivados y meterse en lo que sea la obra misionera. Sí. Ahora, pastor, ¿qué mensaje le daría a esos jóvenes que hoy están por ahí? Muchos quisieron llegar aquí, no pueden, algunos están viéndonos a muchos kilómetros de distancia. Usted que tiene mucho recorrido ya en la parte de obra misionera. Bueno, el primer mensaje que daría a los jóvenes es para que los jóvenes estudien, aprendan en distintas lenguas, dialecto, para poder transmitir a otros países. ¿Por qué? Porque se necesita. Y yo veo que muchas veces los jóvenes parece que no están pensando en eso, pero en cualquier momento alguien de ellos irán a Estados Unidos, a otros países, a Alemania, y nosotros necesitamos. Entonces mi consejo como integrante de la obra misionera, lo aconsejo a que los chicos, los jóvenes estudien. Eso van a ser capacitados también con mucho éxito para nuestra iglesia. Nuestra iglesia necesita, hermano. Necesita el apoyo de los jóvenes hoy. Necesitamos. Y por eso, para mí, este 21 congreso que hemos llegado con mucha sorpresa. Y hoy mismo estamos haciendo este cierre, este culto con los hermanos de Estados Unidos, los hermanos de distintos lugares de otros países. Esto me lleva mucho a la atención, Y yo sé que ustedes, los jóvenes, estarán orando para que este ministerio que está a cargo de nuestro pastor Daniel, que es nuestro pastor presidente, juntamente al pastor Tomás, necesitamos el gran apoyo desde los adolescentes jóvenes y los demás hermanos que siempre nos están apoyando. Hermano Ernesto, Dios le bendiga. Gracias por su tiempo y a seguir disfrutando del Congreso, que todavía nos queda algunos cultos. Su voluntad es nuestra misión. Amén. Su voluntad es nuestra misión para todos aquellos que nos están mirando y estarán observando después en las redes sociales. Esto sería un mensaje poderoso para que ustedes no se achiquen, pongan fuerza, pongan toda la galla, porque Dios es tan grande de cumplir con aquello que el Señor tiene para con nosotros. Dios lo bendiga. Amén. Muchas gracias.
Buenas noches, estamos aquí en el Centro de Convenciones Misioneros Ture Anderson de la ciudad de Oberá. Continuamos con este cierre hoy, el anteúltimo culto que vamos a tener aquí en el Centro de Convenciones. El Congreso de Misionero cierra mañana por la noche en nuestra iglesia central en la calle Buenos Aires 204, pero hoy es el último culto aquí en el Centro de Convenciones. Pastor Eliseo, Dios le bendiga, Pastor Eliseo, predicador de la noche. ¿Cómo estamos, Pastor? Paz de Dios, hermano. Diego, aquí de la central, ¿no? de la central siempre. Pero estamos ahí con nuestro corazón lleno de alegría, de poder ser elegido por Dios en primer lugar, ¿no? Y por nuestros pastores para ser un participante aquí y cooperar en la parte de la palabra. Mi corazón está muy alegre de ver Dios hacer lo que está haciendo aquí esta noche. Pastor, ¿de qué parte de Brasil hoy está trabajando? ¿En qué parte de Brasil está trabajando como misionero? Porque usted es argentino. Hoy lo dijo, usted es argentino, está trabajando en el campo de Brasil, ¿no? Sí, mi amigo, estamos ahí en la ciudad de Gravataí, que pertenece a la Gran Porto Alegre, ¿no? Yo estoy responsable por la iglesia central del Brasil. Ahí la central donde Pastor Isidoro, Pastor Alfredo Paul empezó ahí con 8 personas en un garaje. Ahí empezamos y ahora estamos en varias provincias ya de Brasil. Pastor, ¿cómo vivió el Congreso Misionero esta noche? ¿Qué se lleva en su corazón hacia su lugar de trabajo? ¿Qué mensaje nos quiere dejar en breves palabras para los que están mirando en directo por el otro lado? Bueno, quiero saludar también a todos los oyentes que van a escuchar este audio, que están escuchando a distancia, que estamos viviendo aquí una noche de milagro, y uno mira acá hay una atmósfera de gloria que para acá en este lugar, ¿no? Y parece que el pueblo no quiere salir, ¿no? Y yo llevo mucha fe en mi corazón y mucha esperanza y veo que vale la pena hacer la obra de Dios, que nuestro Dios, si nosotros somos fieles a Él, Él nunca va a fallar. Él siempre va a estar con nosotros para sacarnos en campo de victoria. Pastor, muchas gracias por su tiempo, Dios le bendiga muchísimo y bueno, a seguir disfrutando del Congreso, que nos queda unos cultos todavía. Dios le bendiga mucho, Pastor. Amén. Bien, seguimos aquí en vivo y en directo, acá en el Centro de Convenciones. Como vemos aquí el cartel, su voluntad, nuestra misión. Es el lema de este congreso y tenemos aquí a nuestro pastor Nestalí López, pastor misionero también, trabajando hoy en Pilar, provincia de Buenos Aires. Pastor, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Diego, buenas noches. Dios te bendiga. Todo bien. ¿Cómo estamos viviendo el congreso? ¿Cuándo llegaron? ¿De qué día están aquí en la ciudad de Oberá? Y estamos del día viernes, ya por la noche, el primer culto aquí en el Centro de Convenciones. Y realmente estamos viviendo estos días inolvidables en la presencia del Señor, viendo una hermosa concurrencia de la gente, de los hermanos, de todos los sectores. Extraordinario, extraordinario. Pastor, ¿con qué número de hermanos vinieron? Algunos vinieron en colectivo, otros vinieron de forma particular. ¿Qué número de hermanos llegó de Pilar? Y entre colectivo y autos particulares somos más de 100 personas. Más de 100 personas llegamos al 21º Congreso Internacional Misionero. Bueno, el pastor Nestalí es esposo de la hermana Mabel Barbosa, que predicó el día de ayer en el primer culto de hermanas en el Congreso Misionero. Pastor, ¿qué es hacer misión para usted? Y hacer misión encierra muchas cuestiones, o sea, no podemos definir en una sola palabra, ¿no? Pero podemos definir amor por sobre todas las cosas hacia las almas, ver la necesidad de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón y extenderle las manos al necesitado. Pastor, también está ayudando, trabajando, supervisando la parte de Uruguay, ¿no? ¿También tienen iglesias allí? Tenemos iglesias en Uruguay, ya hace 3 años que estamos trabajando. Pastor Daniel y la Comisión de Obra Misionera nos responsabilizaron lo que es Uruguay y estamos ya con 2 misioneros que enviamos desde acá de Argentina, desde Pilar. Ya hay 2 misioneros que están trabajando en el área de Uruguay. Tenemos 4 iglesias ahí ya en Artigas, Bella Unión,
y en Bella Unión tenemos un barrio que se llama Barrio Sur, que es una iglesia, y Tomás Gómez Soro, que es también otra iglesia más en otro pueblo de Uruguay. Pastor, para aquellos que quieran visitar Pilar, ¿a dónde se encuentra la iglesia ubicada allí en Buenos Aires? Bueno, estamos en el partido de Pilar, en la calle Guido 531, barrio Los Troncos. Es muy accesible llegar ahí por la Panamericana, ruta 8, a 1,5 cuadras de la Panamericana. Va a haber una iglesia grande, una iglesia linda, es la iglesia central de Pilar. Pastor, muchas gracias por su tiempo, Dios le bendiga. Bien, estamos cerrando ya la transmisión aquí en el Centro de Convenciones, Misioneros Ture Anderson. Vamos a ver si ubicamos alguno más. ¿Se va el hermano Dino? Bueno, mientras aguardamos ahí en vivo, estamos esperando, tenemos a nuestro hermano Dino, que nos está visitando también desde Chicago, Estados Unidos, y vamos a ver si podemos charlar con él en esta noche. Sabemos que a los hermanos de Estados Unidos no siempre podemos tenerlo aquí, pero bueno, intentaremos traerlo aquí hacia el púlpito de nuestro centro de convenciones. Aguardamos en vivo. Volvemos aquí, estamos en el Centro de Convenciones Misioneros Ture Anderson en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones. Y bueno, como habíamos anunciado, tenemos aquí a nuestro pastor Dino. Nosotros le conocemos como pastor Dino. Está con nosotros, ¿desde dónde, pastor? De Chicago, Estados Unidos. ¿Cuándo llegaron, pastor, aquí a la provincia de Misiones? Hoy mismo. Hoy llegaron. O sea, llegaron, desembarcaron directamente acá. Estuvimos primero a Posadas y
bajamos las maletas en el hotel y ya teníamos que venir acá. Pastor, usted siempre está con nosotros aquí, no siempre, pero cuando puede, está acá ayudándonos, trabajando aquí en la obra de Dios también, pero hoy está trabajando en Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿Qué nos quiere contar de la obra de Dios allí? Pues una de las cosas más lindas que podemos decir sobre la obra misionera, porque estamos a un servicio misionero, ahora mismo, si hablamos, comparamos en números, Estados Unidos está todavía mandando misioneros en el mundo entero. Tenemos 125 misioneros mandados cada año en diferentes países. Qué bendición, o sea, es un semillero de misioneros. Exactamente, lo podemos llamar así. Bueno, hay bastantes países, Latinoamérica también tiene misioneros, Brasil y podemos decir Sudcorea tiene muchos misioneros, pero Estados Unidos todavía, gracias a Dios por ese, todavía está en primer lugar mandando misioneros. Tenemos libertad todavía para predicar el evangelio allí, ¿no? Exactamente, tenemos libertad para predicar afuera de la iglesia y adentro de la iglesia. Wow, qué bendición. Sí. Pastor, ¿qué es misión para usted? Usted que está trabajando arduamente ahí, siempre se le ve, por ahí no lo vemos en persona, pero lo vemos ahí en las redes sociales, siempre haciendo algo de misión. ¿Qué nos quiere contar? ¿Qué es misión para usted, pastor? Bueno, yo creo que es misión, en pocas palabras no se puede explicar porque es un movimiento del corazón. Y el misión se hace iniciando primeramente cuando tú estás en la casa y afuera de la casa. Pero lo que es más importante es que ese deseo venga del corazón. Y cuando inicias todo por medio del corazón, Dios procura, Dios bendice y ahí se puede avanzar más y hasta llegando al fin del mundo, si podemos decir. Pastor, ¿cómo es el pueblo americano en recepcionar el mensaje de Cristo? Bueno, todavía está recepcionando, perdón, bien, no tanto como había los años 1970 o más antes cuando Billy Graham estuvo a full, pero todavía la gente está buscando a Dios, aunque le anda bien materialmente o no, pero Dios sigue luchando y buscando a Dios. Pastor, muchas gracias por su tiempo. Deseamos que sigan disfrutando del Congreso. Gracias por la banda que vino. Ahora se me fue el nombre. ¿Cómo era el nombre de la banda? Es Banda Bethany Mission Ministry. No le voy a repetir porque seguro lo voy a repetir mal. Dios le bendiga, pastor. Queremos que nos despida con un saludo en rumano para la gente que está del otro lado. ¿Cómo sería? Será Dumnezeu să vă binecuvinteze. ¿Qué sería en español? Dios lo bendiga. Amén. Dios te bendiga también, pastor. Gracias. Bien, gracias. En esta noche nos despedimos. Mañana a la mañana, a partir de las 7:30 de la mañana, estamos aquí nuevamente en el Centro de Convenciones cerrando el 21º Congreso Internacional de Obra Misionera. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Buenas noches.